La copa de cristal se rompió entre mis dedos cuando la vi entrar del brazo de Roberto, mi cuñado. Llevaba puesto mi vestido, el mismo vestido rojo que Miguel me había suplicado que no usara esta Nochebuena, argumentando que era demasiado llamativo para una cena familiar. Pero ahí estaba ella, con un vestido idéntico al mío, sonriendo como si fuera parte de la familia, mientras la sangre comenzaba a gotear de mi mano cortada por el cristal roto. Nadie pareció notarlo al principio. La música navideña sonaba demasiado fuerte. Las risas de mis suegros se mezclaban con las voces de mis hijos jugando en el patio. 23 años de matrimonio, y nunca había sentido tanto frío en una noche de diciembre en Cuernavaca. Sentí que me faltaba el aire mientras observaba cómo Miguel se tensaba al otro lado de la sala, casi dejando caer la charola con ponche que estaba sirviendo. ¿Quién es ella?, preguntó inocentemente mi hija Sofía, de 17 años, acercándose a mí con curiosidad. La asistente de tu tío Roberto, respondí automáticamente, repitiendo lo que había escuchado cuando los presentaron, mientras sentía que las palabras salían de mi boca como si pertenecieran a otra persona, pero yo sabía la verdad. La había intuido durante meses en las llegadas tardías de Miguel, en el perfume ajeno que a veces traía impregnado en su camisa, en la forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo. Lo que nunca imaginé fue la crueldad de tener que enfrentarlo en Nochebuena, en mi propia casa, frente a toda nuestra familia. «Mamá, estás sangrando», dijo Sofía, señalando mi mano. El dolor apenas lo sentía. Era insignificante comparado con lo que estaba sucediendo dentro de mí. Vi a Miguel acercarse rápidamente, con pánico en sus ojos. «Carmen, ¿qué pasó? Déjame ver esa mano», dijo, intentando tomarme del brazo, su voz fingiendo preocupación, pero yo podía escuchar el miedo detrás de sus palabras. Me alejé discretamente. «No es nada, un pequeño corte». Mientras me dirigía al baño, pude sentir los ojos de ella siguiéndome. Mariana se llamaba. Tendría unos 30 años, casi 20 menos que yo. Su maquillaje era perfecto. Su cabello negro brillaba bajo las luces navideñas que tanto me había costado colgar esa mañana. En el baño, con la puerta cerrada, finalmente miré mi reflejo en el espejo mientras el agua teñida de rojo corría por el lavabo. Una mujer de 50 años me devolvió la mirada, con el rímel ligeramente corrido y las primeras canas asomándose entre su cabello castaño. Me pregunté en qué momento había dejado de ser suficiente para el hombre con el que había construido toda una vida. Envolví mi mano con una toalla y respiré profundo. No iba a desmoronarme, no esta noche, no frente a mis hijos, no frente a ella. En la habitación contigua, escuché las risas de mis suegros, ajenos al drama que se desarrollaba bajo su mismo techo. La música seguía sonando. Los villancicos ahora parecían burlarse de mi dolor con su alegría forzada. «¿Estás bien, mamá?». La voz de mi hijo Emiliano, de 20 años, sonó desde el otro lado de la puerta. «La abuela dice que ya vamos a cenar». «Sí, cariño, ya salgo», respondí, intentando que mi voz sonara normal mientras guardaba en el botiquín el vendaje improvisado que me había hecho. Cuando volví al comedor, todos estaban ya sentados. Miguel había colocado a Mariana lo más lejos posible de mí, pero cada vez que levantaba la mirada, podía ver ese vestido rojo, idéntico al que yo había dejado colgado en nuestro armario por insistencia suya. El vestido que había comprado especialmente para esta noche, gastando parte del dinero que había ahorrado de mi trabajo como profesora de primaria en la escuela Benito Juárez. «Carmen, ¿nos haces el honor de decir la oración antes de la cena?», preguntó mi suegro Héctor, como cada año. Me puse de pie, sintiendo las miradas sobre mí, la de Miguel, suplicante y aterrorizada, la de ella, evaluadora y quizás hasta desafiante, la de mis hijos, ajena al drama adulto que se desarrollaba silenciosamente. «Este año», dije con voz clara, sosteniendo mi copa con la mano no lastimada, «quiero agradecer por la verdad, porque aunque duela, nos libera». Vi a Miguel palidecer, mientras yo continuaba la oración, agradeciendo por la familia y la comida, como si no estuviera a punto de desmoronarme por dentro, como si no hubiera descubierto, de la peor manera posible, que el hombre que dormía a mi lado cada noche había estado construyendo una vida paralela con otra mujer, y lo peor era que apenas comenzaba la noche. Faltaban horas interminables hasta que los invitados se fueran y pudiera enfrentar a Miguel. Horas fingiendo que todo estaba bien, sirviendo la cena que había preparado desde temprano,
sonriendo a los comentarios de mi cuñada Lucía sobre lo delicioso que estaba el bacalao, escuchando las anécdotas de mi suegra sobre cómo celebraban la Navidad en Veracruz cuando Miguel era niño. Todo mientras sentía que mi mundo se derrumbaba lentamente, como un castillo de naipes golpeado por el viento frío que entraba por las ventanas de nuestra casa en el fraccionamiento Las Águilas, donde habíamos criado a nuestros hijos y donde creí que envejeceríamos juntos. Me llamo Carmen Herrera, tengo 50 años, y hasta esa Nochebuena creí que conocía cada centímetro de la vida que había construido. Soy maestra de primaria en la Escuela Benito Juárez de Cuernavaca, Morelos. Durante 23 años he estado casada con Miguel Sánchez, ingeniero en la planta automotriz de Nissan. Juntos criamos a nuestros 2 hijos, Emiliano, que estudia medicina en la UNAM, y Sofía, que está en su último año de preparatoria. Cada mañana me levanto a las 5 para preparar el desayuno. Miguel siempre ha insistido en desayunar en casa antes de ir al trabajo, una costumbre que heredó de su padre. Mientras él se ducha, yo preparo huevos con frijoles, caliento tortillas y exprimo naranjas para jugo fresco. Es una rutina que he seguido fielmente, aun cuando me quedo hasta tarde calificando exámenes o preparando material para mis alumnos. Nuestra casa en el fraccionamiento Las Águilas no es lujosa, pero la hemos hecho acogedora a lo largo de los años. Cada mueble representa un esfuerzo, un ahorro. El comedor de madera que compramos cuando nació Emiliano, los sillones que adquirimos a crédito hace 10 años, las cortinas que yo misma cosí para ahorrar dinero cuando tuvimos que pagar la universidad de nuestro hijo. La vida de una maestra de primaria en México no es fácil. Los sueldos son bajos y las jornadas largas. Muchas veces he tenido que comprar material escolar con mi propio dinero porque la escuela no cuenta con suficientes recursos. Pero amo mi trabajo. Ver a los niños aprender a leer, a resolver problemas, a descubrir el mundo, me llena de satisfacción. Miguel siempre pareció entenderlo. Cuando nos conocimos, en una fiesta patronal en Tepoztlán, él era estudiante de ingeniería y yo acababa de terminar mi carrera de educación. Me enamoré de su sonrisa tímida y de cómo hablaba de sus sueños de construir puentes y carreteras. En vez de eso, terminó diseñando piezas para automóviles, un trabajo estable, pero que nunca lo apasionó completamente. Con los años nos fuimos adaptando a la vida rutinaria de una familia de clase media en una ciudad como Cuernavaca. Los domingos íbamos al mercado de Tepoztlán. A veces visitábamos a sus padres en la colonia Vista Hermosa, o a mi madre en el pequeño departamento que tiene en Jiutepec. Ahorramos para las vacaciones anuales en Acapulco o Veracruz, y para los gastos escolares de los niños que siempre parecían aumentar. Nunca fui una mujer que se preocupara demasiado por su aspecto. El trabajo y la casa absorbían mi tiempo. Mi guardarropa consistía principalmente en blusas sencillas, pantalones cómodos y zapatos bajos, adecuados para estar de pie todo el día frente a un grupo de niños inquietos. Pero para ocasiones especiales, me gustaba arreglarme, ponerme un poco de maquillaje, peinarme con esmero, usar algún vestido bonito, como el vestido rojo que compré para esa Nochebuena. Lo vi en una tienda del centro comercial Galerías Cuernavaca hace un mes. Era elegante sin ser ostentoso, con un escote discreto y un largo apropiado para una mujer de mi edad. Costaba más de lo que normalmente gastaría en ropa, pero decidí darme ese gusto. Había sido un año difícil en la escuela, con recortes de presupuesto y más trabajo administrativo que nunca. Cuando se lo mostré a Miguel, noté algo extraño en su reacción. Una sombra cruzó su rostro antes de decirme que tal vez era demasiado llamativo para una cena familiar. Insistió tanto que finalmente cedí, sin entender realmente por qué le molestaba tanto. Ahora todo tenía sentido. Los días previos a la Navidad fueron un frenesí de preparativos. Como cada año, nos tocaba recibir a la familia en casa. Eso significaba limpiar hasta el último rincón, decorar, comprar regalos y preparar comida para 20 personas. Miguel parecía más ausente que de costumbre, trabajando hasta tarde, distraído cuando estaba en casa. Una tarde, mientras revisaba los bolsillos de su pantalón antes de meterlo a la lavadora, encontré una tarjeta con un nombre escrito a mano, Mariana Gutiérrez, y un número telefónico. La guardé sin decir nada, intentando no sospechar lo peor, tratando de convencerme de que podría ser una compañera de trabajo, una clienta, cualquier cosa menos lo que mi instinto me gritaba. Una noche, 2 semanas antes de Navidad, escuché a Miguel hablar en voz baja en el baño. Eran casi las 11, y él creía que yo estaba dormida.
No puedo hablar ahora, lo oí decir. Sí, también te extraño. Lo sé, pero es complicado. Te veré mañana. Fingí estar dormida cuando regresó a la cama. No quería enfrentarlo todavía, no sin estar segura. Tal vez había una explicación razonable. Tal vez estaba malinterpretando las señales. Pero las señales se multiplicaban. Mensajes que ocultaba, llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, llegadas cada vez más tardías del trabajo, excusas sobre proyectos urgentes y reuniones imprevistas. Y luego, la insistencia en que no usara el vestido rojo. La mañana de Nochebuena, mientras preparaba el bacalao y la ensalada de manzana que tanto le gusta a mi suegra, tomé una decisión. Usaría el vestido rojo. Si Miguel tenía alguna explicación para su rechazo al vestido, tendría que darla. Yo merecía al menos eso. Pero nunca imaginé la crueldad de lo que sucedería esa noche. Nunca pensé que tendría que ver a otra mujer, varias décadas menor que yo, entrar a mi casa con un vestido idéntico al mío del brazo de mi cuñado, quien evidentemente estaba ayudando a facilitar el engaño. Ahora, mientras servía el postre, un pastel de 3 leches que había preparado la noche anterior, observaba a mi familia y me preguntaba cuántos de ellos sabían. ¿Mis suegros? ¿Mi cuñada Lucía? ¿Mi cuñado Roberto, quien había traído a Mariana como su asistente? ¿Acaso era yo la única que había vivido en la ignorancia todos estos meses o quizás años? «Mamá, ¿te ayudo a servir el café?», preguntó Sofía, ajena al torbellino de emociones que me atravesaba. «Sí, mi amor. Está en la cocina», respondí mecánicamente. La seguí hasta la cocina, agradecida por un momento de respiro, lejos de las miradas tensas de Miguel y la presencia perturbadora de Mariana. En la cocina, Sofía comenzó a colocar tazas en una bandeja mientras yo calentaba el agua. «¿Te sientes bien?», me preguntó de repente. «Has estado muy callada durante la cena». Miré a mi hija, tan parecida a mí cuando tenía su edad, los mismos ojos oscuros, la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba preocupada. «Solo estoy cansada, corazón», mentí. Han sido días muy ocupados preparando todo. No podía decirle la verdad, no esa noche, no cuando ella admiraba tanto a su padre. No quería arruinarle la Navidad, ni la imagen que tenía del hombre que la había criado. Mientras regresábamos al comedor con el café, me di cuenta de que esta sería probablemente la última Navidad que pasaríamos como familia. La última en esta casa que habíamos construido juntos. La última fingiendo una felicidad que, ahora me daba cuenta, se había desvanecido hace tiempo sin que yo quisiera admitirlo. El verdadero golpe llegó después de la cena, cuando los regalos ya habían sido intercambiados y la mayoría de los invitados se habían trasladado a la sala para seguir conversando. Yo estaba en la cocina, guardando los restos de comida y comenzando a lavar los platos, rechazando las ofertas de ayuda de mi suegra y mi cuñada. Necesitaba un momento a solas, algo mecánico que hacer con mis manos mientras mi mente seguía procesando lo que había descubierto. Fue entonces cuando escuché voces en el pasillo que conecta la cocina con el patio trasero. Me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta. «¿Te has vuelto loco? ¿Cómo se te ocurre traerla aquí?», era la voz furiosa de Miguel. «No fue mi idea, carnal», respondió Roberto, su hermano mayor. Ella insistió. Dijo que ya era hora de conocer a tu familia, que estaba harta de ser un secreto. ¿Y el vestido? ¿También fue coincidencia? Eso sí fue mala suerte, hermano. Roberto soltó una risa nerviosa. ¿Cómo iba a saber yo que Carmen tenía uno igual? ¿Te parece gracioso? ¿Tienes idea de lo que va a pasar cuando todos se vayan? Carmen no es estúpida, Roberto. Ella ya sabe. Hubo un silencio. Luego escuché a Roberto suspirar. Mira, algún día tenía que pasar, ¿no? Ya llevas más de 1 año con Mariana. No puedes mantener 2 vidas paralelas para siempre. ¿Más de 1 año? Las rodillas me fallaron y tuve que apoyarme en la encimera para no caer. 1 año entero de mentiras, de noches en que creí que estaba trabajando, de fines de semana que pasó con amigos. 1 año en que seguí planchándole las camisas, preparándole el desayuno, escuchando sus problemas en el trabajo, siendo la esposa dedicada que siempre había sido. No es tan simple, continuó Miguel. Están los niños, la casa, todo lo que hemos construido. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir engañando a Carmen? Ella merece más que eso, hermano. Siempre ha sido buena contigo, con todos nosotros. Lo sé, la voz de Miguel sonaba derrotada. Pero Mariana, ella me hace sentir vivo de nuevo, Roberto. Me hace sentir que no todo está perdido, que puedo empezar de nuevo.
Cada palabra era como un cuchillo atravesándome. 23 años juntos reducidos a algo que podía ser desechado por la ilusión de empezar de nuevo con una mujer que podría ser su hija. Pues ya está hecho, dijo Roberto. Carmen ya vio a Mariana, y con ese maldito vestido, no hay forma de que no haya sumado 2 más 2. Tienes que hablar con tu esposa, Miguel, esta noche. No puedo hacerlo en Navidad, con todos aquí. ¿Y cuándo? ¿Año Nuevo? ¿El Día de Reyes? No hay un buen momento para esto, pero seguir postergándolo solo lo hará peor. Escuché pasos acercándose y rápidamente volví a la tarea de lavar los platos, con las manos temblorosas y lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. La puerta de la cocina se abrió y entró Miguel. «Carmen», dijo con voz cautelosa, «déjame ayudarte con eso». «No es necesario», respondí sin mirarlo. «Ya casi termino». Se acercó de todos modos, tomando un trapo para secar los platos que yo iba lavando. Por un momento, trabajamos en silencio, como lo habíamos hecho tantas veces a lo largo de nuestro matrimonio. Pero ahora el silencio estaba cargado de secretos y mentiras. «¿Quién es ella realmente, Miguel?», pregunté finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Él dejó caer el plato que estaba secando. Afortunadamente no se rompió. «Carmen, podemos hablar de esto mañana. Hoy es Navidad. Hay invitados. ¿Quién es?», insistí, ahora mirándolo directamente a los ojos. Esos ojos marrones que una vez me habían parecido tan sinceros y que ahora intentaban esquivar mi mirada. Miguel suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello entrecano. «Es complicado, Carmen». «No, no lo es», interrumpí. «Es muy simple. ¿Es tu amante? ¿Y por cuánto tiempo ha estado pasando esto bajo mis narices?». Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió nuevamente. Era ella, Mariana. Llevaba en sus manos una pila de platos sucios, como si fuera parte de la familia, como si tuviera derecho a estar en mi cocina. «Disculpen», dijo con una voz suave pero segura. Pensé en ayudar un poco. La observé detalladamente. Era hermosa. No podía negarlo. Piel tersa, cabello negro y brillante, figura esbelta resaltada por ese vestido rojo que ahora odiaba con todas mis fuerzas. Pero lo que más me dolió fue la forma en que miró a Miguel, con esa familiaridad íntima que solo se desarrolla cuando compartes mucho más que conversaciones casuales. «Gracias, Mariana, pero no es necesario», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Miguel y yo podemos encargarnos». Ella dudó un momento, mirándonos a ambos, claramente sintiendo la tensión en el aire. «Está bien», dijo finalmente. «Volveré con los demás». Cuando salió, me volví hacia Miguel, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Quiero que se vaya», dije en voz baja pero firme. «Ahora mismo». «Carmen, por favor». «No me interesa lo que tengas que decir en este momento, Miguel. Quiero que le pidas a esa mujer que se vaya de mi casa. Ahora. No puedo simplemente». «¿No puedes? ¿O no quieres?». Mi voz comenzaba a elevarse, y me esforcé por controlarla. «Tenemos 2 hijos en la otra habitación, Miguel. 2 hijos que admiran a su padre, y que no merecen ver cómo destruyes a nuestra familia en Nochebuena. Así que vas a pedirle a tu amante que se vaya, o lo haré yo misma». Algo en mi tono debió convencerlo de que hablaba en serio. Asintió lentamente y salió de la cocina. Me quedé allí, aferrada al borde del fregadero, intentando respirar normalmente, tratando de no derrumbarme completamente. Minutos después, escuché movimiento en la entrada de la casa. Desde la ventana de la cocina, vi a Roberto acompañando a Mariana hasta su auto, mientras Miguel observaba desde el porche. Incluso a esa distancia, pude ver la mirada que intercambiaron antes de que ella subiera al vehículo. Una mirada que decía que esto no había terminado. Cuando Miguel regresó a la cocina, su rostro era una máscara de culpa y arrepentimiento, pero yo ya no creía en ninguna de sus expresiones. «Se fue», dijo innecesariamente. «Eso veo», respondí. «Ahora voy a volver con nuestros invitados y vamos a terminar esta noche como si nada hubiera pasado. Por los niños, por tus padres. Pero cuando todos se vayan, tú y yo vamos a hablar. Carmen, lo siento. Nunca quisiste que me enterara», completé su frase. «Eso es evidente. Ahora, ayúdame a servir el ponche que falta». Regresamos a la sala, donde la fiesta continuaba. Mi suegra me miró con curiosidad. «¿Dónde está la muchacha que vino con Roberto?» «Mariana, ¿verdad?» «Tuvo que irse, mamá», respondió Miguel antes de que yo pudiera hablar. «Una emergencia familiar. Qué lástima. Parecía muy agradable», comentó mi suegra,
ajena al verdadero drama. Roberto debería sentar cabeza ya, como ustedes. Mírense, 23 años juntos y tan felices como el primer día. Sentí que se me revolvía el estómago ante la ironía de sus palabras, pero logré mantener una sonrisa educada mientras servía el ponche. A mi lado, Sofía me preguntó en voz baja si podía ir a dormir a casa de su amiga Daniela después de la cena, como habían planeado días antes. «Claro que sí, cariño», respondí, casi agradecida de que al menos ella no estaría presente para lo que vendría después. Emiliano estaba ocupado mostrando a sus abuelos algo en su teléfono, probablemente fotos de su última excursión con amigos de la universidad. Todos parecían ajenos al hecho de que nuestro mundo familiar estaba a punto de desmoronarse. La fiesta continuó por lo que pareció una eternidad. Más villancicos, más anécdotas familiares, más brindis por el año que comenzaría. Todo el tiempo, sentía la mirada de Miguel sobre mí, pero me negué a devolverla. No quería ver la culpa en sus ojos. No quería ver nada que pudiera debilitar mi resolución. Finalmente, cerca de la medianoche, los invitados comenzaron a despedirse. Mi suegro, ya un poco achispado por el ponche, me abrazó fuertemente, diciéndome lo afortunado que era su hijo de tenerme. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada amarga. Roberto evitó mirarme directamente cuando se despidió, murmurando un «Feliz Navidad» apenas audible. Él sabía. Probablemente había sido cómplice desde el principio, facilitando los encuentros, cubriendo las mentiras de su hermano. Sofía se fue con su amiga Daniela, prometiendo volver al día siguiente para la comida familiar tradicional del 25. Emiliano decidió quedarse, para mi inquietud. No quería que fuera testigo de la confrontación que se avecinaba, pero tampoco podía pedirle que se fuera sin levantar sospechas. Cuando finalmente el último auto abandonó nuestra calle, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Miguel estaba en la sala, recogiendo vasos y platos, en un intento obvio de retrasar lo inevitable. Emiliano ya se fue a dormir, dijo, rompiendo el pesado silencio. Dijo que estaba cansado. Asentí, agradecida por ese pequeño respiro. Entonces podemos hablar, dije, caminando hacia el comedor y sentándome. Siéntate, Miguel. Quiero que me digas toda la verdad. Ahora. El reloj de la sala marcaba la 1 de la madrugada, cuando Miguel finalmente comenzó a hablar. Me contó todo. Cómo había conocido a Mariana en un congreso de ingeniería en Guadalajara hace 14 meses. Cómo lo que comenzó como una aventura de una noche se convirtió en algo más. Cómo llevaban viéndose regularmente desde entonces. Cada palabra era una puñalada, pero me obligué a escuchar en silencio, sentada rígidamente en la silla del comedor donde tantas veces habíamos compartido cenas familiares. Mientras lo escuchaba, mi mente vagaba hacia el pasado, hacia los sacrificios y momentos que habían construido nuestro matrimonio. Recordé nuestra boda sencilla en la parroquia de San Miguel Arcángel en Tepoztlán, con apenas 50 invitados porque no podíamos permitirnos más. Yo llevaba un vestido prestado de mi prima Raquel y Miguel un traje que su padre había usado para su propia boda. No teníamos casi nada, solo sueños y planes. Nuestro primer apartamento fue un lugar pequeño y oscuro en la colonia Amatitlán. El baño goteaba constantemente y los vecinos peleaban a gritos casi todas las noches, pero era nuestro hogar. Allí concebimos a Emiliano, después de 2 años de matrimonio. Recuerdo la alegría de Miguel cuando le di la noticia, cómo me levantó en brazos y dio vueltas conmigo en aquel espacio diminuto, prometiéndome que nuestro hijo tendría todo lo que nosotros no tuvimos. Cuando Emiliano tenía 3 años, me enteré de que estaba embarazada de nuevo. Fueron tiempos difíciles. Miguel acababa de conseguir el trabajo en Nissan, pero su sueldo apenas alcanzaba. Yo daba clases particulares por las tardes para complementar nuestros ingresos, a pesar del cansancio del embarazo y de cuidar a un niño pequeño. Sofía nació con un problema en el corazón que requirió cirugía cuando tenía apenas 6 meses. Fueron los días más oscuros de nuestras vidas. Miguel no se separó de mi lado en el hospital, durmiendo en sillas incómodas, comiendo mal, pero siempre sosteniendo mi mano cuando los médicos venían a darnos noticias. Vendimos nuestro único auto, pedimos préstamos a familiares y amigos, hipotecamos nuestro futuro para pagar las facturas médicas. Cuando finalmente nos dijeron que Sofía estaba fuera de peligro, Miguel y yo lloramos abrazados en el pasillo del hospital. Vamos a recuperarnos de esto, me prometió. Vamos a darles a nuestros hijos la vida que merecen. Y trabajamos duro para cumplir esa promesa. Días interminables, noches de desvelo, años de ahorro.
Recuerdo las veces que me quedaba hasta la madrugada cosiendo disfraces para los festivales escolares después de un día entero de trabajo. Las mañanas en que Miguel se levantaba a las 4 para tomar 2 autobuses y llegar a tiempo a la planta, porque no podíamos permitirnos otro coche todavía. Finalmente logramos comprar esta casa en Las Águilas, cuando Emiliano tenía 10 años y Sofía 7. Recuerdo cómo los 4 pintamos juntos las paredes, cómo plantamos aquel naranjo en el jardín trasero, que ahora da sombra a casi toda la terraza. Hubo momentos difíciles también. La vez que Miguel perdió su bono anual porque la empresa tuvo pérdidas, justo cuando habíamos planeado hacer un viaje a Cancún, el primero que nos permitiríamos como familia. En vez de quejarnos, convertimos nuestra sala en una playa con arena comprada en una ferretería, conchas que los niños habían coleccionado y un ventilador viejo que simulaba la brisa del mar. Pasamos una semana viendo películas sobre el océano, comiendo paletas heladas y fingiendo que estábamos de vacaciones. O la vez que me diagnosticaron nódulos en las cuerdas vocales por forzar mi voz en el aula durante años. El médico me recomendó reposo vocal absoluto durante un mes, algo casi imposible para una maestra. Miguel organizó todo para que pudiera tomar la licencia médica, y cada noche me daba masajes en el cuello con aceites que compraba en el mercado herbolario, jurando que eran remedios ancestrales que curarían mis cuerdas vocales. Cuando mi madre enfermó de diabetes, fue Miguel quien insistió en que se mudara más cerca de nosotros para poder cuidarla. Y cuando su padre tuvo un infarto hace 5 años, fui yo quien se turnó con su madre para hacer guardias en el hospital, asegurándome de que mi suegro tomara sus medicamentos a tiempo, mientras Miguel seguía trabajando para cubrir los gastos médicos. Sacrificios, grandes y pequeños. Momentos de alegría y de tristeza compartidos. Una vida construida ladrillo a ladrillo, día a día, con esfuerzo y dedicación. Todo eso pasaba por mi mente mientras escuchaba a Miguel hablar de Mariana, como si ella representara algún tipo de salvación para él. Me sentía estancado, Carmen, decía ahora, con la mirada fija en sus manos, como si mi vida ya no tuviera sorpresas, como si todo estuviera decidido hasta el día de mi muerte. ¿Y nosotros? ¿Tu familia? ¿Éramos una carga para ti?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a desplazar al shock inicial. No, no es eso. Ustedes son lo más importante para mí. No me insultes con mentiras, Miguel, interrumpí. Si fuéramos lo más importante, no habrías mantenido una relación con otra mujer durante más de 1 año. No la habrías traído a nuestra casa en Navidad. Yo no la invité hoy. Fue Roberto quien... ¿Y el vestido?, pregunté. ¿Fue coincidencia que me pidieras que no usara el mismo vestido que ella traería puesto? Miguel guardó silencio un momento antes de responder. Le había comentado sobre tu vestido. Ella quiso comprar uno igual. La crueldad deliberada de ese acto me dejó sin aliento por un momento. No había sido coincidencia. Había sido un mensaje, un desafío, una forma de Mariana de decirme que estaba tomando mi lugar. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué seguir conmigo si querías estar con ella? ¿Por qué no tuviste la honestidad de decírmelo? No quería lastimarte, Carmen. No quería destruir nuestra familia. ¿No querías lastimarme?, repetí con incredulidad. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? ¿Qué crees que sentí cuando la vi entrar con ese vestido? Cuando me di cuenta de que todos lo sabían menos yo. Miguel intentó tomar mi mano, pero la retiré inmediatamente. No me toques, dije. No tienes derecho a tocarme después de haber estado con ella. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Afuera, los últimos celebrantes de Nochebuena pasaban por la calle cantando villancicos desafinados. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente Miguel. No lo sé, respondí con sinceridad, pero esta noche no puedo seguir viéndote. Dormiré en el cuarto de invitados. Me levanté, sintiéndome agotada física y emocionalmente. Carmen, comenzó Miguel, pero lo detuve con un gesto. No hay nada más que decir esta noche. Mañana vendrán tus padres y los niños estarán aquí. Vamos a fingir por un día más, por ellos. Después, decidiremos qué hacer. Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir, me volví hacia él. Una cosa más, Miguel. Quiero que sepas que durante todos estos años, nunca, ni una sola vez, miré a otro hombre. Ni siquiera cuando las cosas estaban difíciles entre nosotros. Ni siquiera cuando el trabajo te absorbía tanto que apenas hablábamos. Nunca traicioné lo que construimos juntos. Nunca traicioné a nuestra familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, dijo en voz baja, y eso lo hace todo peor. En el cuarto de invitados,
Me senté en la cama sin molestarme en encender la luz. A través de la ventana, podía ver las luces navideñas que adornaban las casas vecinas. En algún lugar cercano, un niño estrenaba su bicicleta nueva a pesar de la hora tardía, sus risas llegando hasta mí como un eco de tiempos más felices. Recordé otra Navidad, cuando Emiliano tenía 7 años y Sofía 4. Miguel había trabajado horas extra durante semanas para poder comprarles los regalos que habían pedido. Yo había horneado galletas de jengibre con los niños, llenando la casa con el aroma a canela y clavo. Habíamos cantado villancicos alrededor del pequeño árbol que Miguel había decorado con luces que compramos en abonos en el mercado de Cuernavaca. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Miguel y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, envolviendo regalos y bebiendo ponche. Somos afortunados, ¿verdad?, me había dicho, abrazándome por detrás mientras mirábamos el árbol iluminado. Tenemos todo lo que necesitamos justo aquí. ¿En qué momento dejó de ser suficiente? ¿Cuándo dejé de ser suficiente yo? Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente comenzaron a fluir. Lloré en silencio, mordiendo la almohada para que nadie me escuchara, por mi matrimonio, por mis ilusiones, por la vida que creí tener y que ahora se revelaba como una fantasía. Lloré por la mujer que había sido, confiada y segura en el amor de su esposo. Esa mujer ya no existía. Pasé la noche en vela, reviviendo recuerdos, buscando señales que debía haber visto, momentos en que pude haber cambiado el curso de las cosas. Cuando el amanecer comenzó a filtrar su luz gris por la ventana, había tomado una decisión. No iba a derrumbarme. No iba a permitir que la traición de Miguel destruyera todo lo que yo era, todo lo que había construido. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Los ojos hinchados y las ojeras delataban mi noche de insomnio, pero había algo más allí, una determinación que no sabía que poseía. Me peiné, me puse ropa limpia y bajé a la cocina para preparar el desayuno como cualquier otro día. Miguel ya estaba allí, con aspecto de no haber dormido tampoco. Se sobresaltó cuando me vio entrar. «Buenos días», dije con voz neutra, dirigiéndome hacia la cafetera. «Carmen, sobre anoche». «Hoy no, Miguel», lo interrumpí. «Hoy vamos a tener un día familiar normal, por los niños y por tus padres. No les arruinaré la Navidad con nuestros problemas». Él asintió lentamente, entendiendo que era un aplazamiento, no un perdón. «Sofía llamó», dijo después de un momento. «Vendrá con Daniela para la comida, y Emiliano está ayudando a tu madre a prepararse para venir». Asentí, continuando con la preparación del café. Mi mente ya estaba trabajando, planificando, reorganizando mi futuro. Un futuro que, por primera vez en 23 años, no incluía a Miguel. La comida del día de Navidad transcurrió en una extraña calma superficial. Mis suegros llegaron puntualmente a la 1, cargados con más regalos para los niños y un postre tradicional de Veracruz. Mi madre se unió poco después, ayudada por Emiliano, quien la recogió en su departamento. Sofía trajo a su amiga Daniela, llenando la casa con risas juveniles que parecían provenir de otra dimensión. Tan lejanas estaban de mi dolor. Miguel y yo representamos nuestros papeles a la perfección. Él, el esposo atento que servía las bebidas y contaba anécdotas de trabajo. Yo, la esposa dedicada que había preparado una comida deliciosa y sonreía a los comentarios de la familia. Nadie pareció notar las ojeras bajo nuestros ojos, ni la tensión que flotaba entre nosotros como electricidad antes de una tormenta. Solo mi madre, con esa intuición que tienen las madres, me miró largamente cuando nos quedamos a solas en la cocina. «¿Estás bien, hija?», preguntó en voz baja, mientras me ayudaba a servir el café. «Claro, mamá», respondí automáticamente, solo cansada por los preparativos. Ella no insistió, pero su mirada me dijo que no me creía. Mi madre, Consuelo Vázquez, había criado a 3 hijos sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 12 años. Si alguien entendía de matrimonios rotos y de mantener una fachada por el bien de los hijos, era ella. La tarde avanzó lentamente. Los regalos fueron abiertos, los abrazos intercambiados, las fotos tomadas. Cada sonrisa me costaba un esfuerzo sobrehumano. Cada comentario amable hacia Miguel era como ácido en mi boca. Pero lo hice, por mis hijos, por mi familia, por el último vestigio de dignidad que me quedaba. Alrededor de las 6, cuando ya el sol comenzaba a ponerse, sonó el timbre de la puerta. Miguel, que estaba sirviendo más ponche a su padre, se tensó visiblemente.
Yo estaba sentada junto a mi madre en el sofá, mostrándole las fotos que Sofía había tomado durante la cena de Nochebuena. «Yo abro», dijo Emiliano, levantándose de su asiento junto al árbol de Navidad. Un momento después, lo escuché llamar desde la entrada. «Papá, es para ti, un compañero de trabajo». Miguel dejó la jarra de ponche sobre la mesa con manos temblorosas y se dirigió a la puerta. Lo seguí con la mirada, un presentimiento funesto formándose en mi estómago. Desde donde estaba sentada, podía ver parcialmente la entrada. No vi quién estaba en la puerta, pero la reacción de Miguel me lo dijo todo. Su postura se tensó, su voz bajó a un susurro urgente. Después de un breve intercambio, cerró la puerta y volvió a la sala. «¿Quién era?», preguntó su madre inocentemente. «Nadie importante», respondió Miguel, evitando mirarme. «Solo un asunto de la oficina que puede esperar». La conversación continuó, pero yo ya no podía concentrarme en ella. Algo estaba mal, muy mal. La expresión de Miguel, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a servir el ponche, la manera en que evitaba mi mirada, todo me decía que lo que sea que hubiera ocurrido en la puerta era importante. Media hora después, cuando Sofía y Daniela salieron al jardín para tomar fotos con las luces navideñas que habíamos colgado, y Emiliano se enfrascó en una discusión con mi suegro sobre política, aproveché para acercarme a Miguel. «¿Quién era realmente?», pregunté en voz baja. Él dudó antes de responder. «Te lo diré después, Carmen. No es el momento». «¿Era ella?», insistí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a bullir en mi interior nuevamente. La expresión culpable de Miguel fue toda la respuesta que necesitaba. «¿Cómo se atreve a venir aquí? ¿Hoy? Carmen, por favor, no ahora». «¿Qué quería?», demandé, ignorando su súplica. Miguel miró alrededor nerviosamente, asegurándose de que nadie nos prestaba atención. «Hablar conmigo», dijo finalmente. «Está molesta por lo de anoche». Una risa amarga casi escapa de mi garganta. Ella estaba molesta. Ella, la mujer que había estado viendo a mi marido a mis espaldas durante más de un año. Ella, que había tenido la audacia de presentarse en mi casa en Nochebuena con un vestido idéntico al mío. Ella estaba molesta. «Le dijiste que se fuera, ¿verdad?». Miguel asintió, pero algo en su expresión me dijo que había más. «¿Qué más, Miguel?», presioné. «Quiere que me vaya con ella», murmuró tan bajo que casi no lo escuché. «Dice que ya es hora de que tome una decisión». El mundo se detuvo por un instante. A pesar de todo lo que había descubierto la noche anterior, a pesar del dolor y la humillación, una parte de mí había seguido aferrándose a la esperanza de que esto fuera solo una aventura, algo pasajero que podríamos superar eventualmente. Pero las palabras de Miguel acababan de destruir esa ilusión. Esto era serio. Ella quería que él dejara a su familia, y por su expresión, Miguel estaba considerándolo. Antes de que pudiera responder, Sofía y Daniela regresaron del jardín, riendo y mostrando las fotos que habían tomado. El momento se rompió, y tuve que volver a mi papel de anfitriona feliz, como si mi mundo no estuviera desmoronándose por segunda vez en menos de 24 horas. La velada continuó, interminable. Cada minuto era una tortura. Quería gritar, quería romper cosas, quería que todos se fueran para poder enfrentar a Miguel, pero mantuve la compostura, sirviendo más café, riendo educadamente de las anécdotas de mi suegro, escuchando a Sofía hablar de sus planes para el próximo semestre. Finalmente, alrededor de las 9, mi madre anunció que estaba cansada y quería regresar a su casa. Mi suegro, que había bebido demasiado ponche, también estaba listo para irse. Emiliano se ofreció a llevar a mi madre, y mis suegros se fueron poco después, dejándonos con promesas de vernos en Año Nuevo. Sofía decidió quedarse una noche más en casa de Daniela, y esta vez no pude estar más agradecida. No quería que estuviera presente para lo que vendría después. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, me dirigí a Miguel, que estaba recogiendo vasos en la sala. «¿Qué le dijiste?», pregunté sin preámbulos. Él dejó los vasos sobre la mesa, suspirando profundamente. «Carmen, ha sido un día largo. Estamos los dos agotados. No me importa. Quiero saber qué le dijiste cuando te pidió que te fueras con ella». Le dije que necesitaba tiempo, que no podía decidir así, en la puerta de mi casa, con toda mi familia dentro. Asentí lentamente, digiriendo sus palabras. No le había dicho que no. No había rechazado la idea. Solo había pedido tiempo. «¿Y qué vas a decidir, Miguel?», pregunté, sorprendida por la calma en mi voz cuando por dentro sentía que me desgarraba.
No lo sé, Carmen, admitió, sentándose pesadamente en el sofá. Todo está pasando demasiado rápido. ¿Rápido? Repetí con incredulidad. Has estado con ella por más de un año. Has tenido tiempo de sobra para pensar en esto. Es diferente ahora que tú lo sabes, ahora que está todo al descubierto. Guardé silencio un momento, observándolo. Este hombre con el que había compartido más de la mitad de mi vida parecía ahora un extraño. ¿Cómo no había visto lo que estaba sucediendo? ¿Cómo no había notado que se estaba alejando de mí, que su corazón ya no me pertenecía? ¿La quieres? No era una pregunta. Miguel levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en horas. Sí, dijo simplemente. Esa única palabra hizo más daño que todas las revelaciones anteriores juntas. Una cosa era saber que me había engañado, otra muy distinta era escucharlo admitir que tenía sentimientos por otra mujer. ¿Y a mí? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. No quería saber la respuesta, pero necesitaba escucharla. Carmen, hemos estado juntos casi 25 años. Eres la madre de mis hijos, mi compañera, mi amiga, pero ya no me amas, completé por él. Miguel guardó silencio, y ese silencio fue su respuesta. Me senté también, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. La casa que habíamos construido juntos, llena de recuerdos familiares, de pronto parecía extraña y hostil. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban burlonamente. Los regalos desenvueltos yacían olvidados bajo él. Las fotografías familiares en las paredes parecían ahora contar una historia falsa. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Miguel?, dije después de un largo silencio, que ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Preferiste humillarme frente a toda nuestra familia, permitiendo que esa mujer viniera a nuestra casa, con un vestido idéntico al mío, como si fuera algún tipo de broma cruel. Yo no quería que viniera anoche, Carmen. Eso fue idea de Roberto y ella. ¿Y no pudiste impedirlo?, interrumpí. ¿No pudiste decirle que no era apropiado? ¿O estabas demasiado ocupado eligiendo entre tu esposa y tu amante, como para pensar en los sentimientos de nadie más? Miguel no respondió, su mirada fija en el suelo. Y ahora ella viene aquí, a nuestra casa, en Navidad, a exigirte que tomes una decisión. Continué. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona eres tú por permitirlo? Carmen, por favor. No, Miguel. No me pidas que me calme, que entienda, que sea razonable. Me has robado esa capacidad. Me has quitado la confianza, el respeto, la dignidad. ¿Qué más quieres que te dé? Las lágrimas que había contenido todo el día comenzaron a fluir nuevamente. No hice ningún esfuerzo por detenerlas esta vez. Lo siento, dijo Miguel, su voz quebrada. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste, respondí. Y lo peor es que seguirás haciéndolo, porque aún estás indeciso, porque aún estás considerando irte con ella. Me levanté, sintiéndome súbitamente agotada. Cada palabra, cada pensamiento, requería un esfuerzo monumental. Necesito estar sola, dije. Dormiré en el cuarto de invitados nuevamente. Mañana hablaremos de qué vamos a hacer con la casa, con los niños, con todo. Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir, me volví hacia él. Una última cosa, Miguel. Si decides irte con ella, quiero que sepas que no habrá vuelta atrás. No seré tu plan B, tu red de seguridad cuando la novedad se desvanezca y descubras que la vida real es más complicada que las fantasías románticas. Subí las escaleras lentamente, cada paso un esfuerzo consciente. En el cuarto de invitados, me desplomé en la cama, sintiendo un vacío tan profundo que parecía imposible de llenar. La humillación de la noche anterior, seguida por la de hoy, había destrozado algo fundamental dentro de mí. No era solo mi matrimonio lo que estaba muriendo, sino una parte de mí misma, la parte que creía en la bondad, en la lealtad, en las promesas. Pero mientras las lágrimas caían, algo más comenzaba a surgir entre los escombros de mi corazón roto. Una chispa de rabia, de determinación. Miguel me había traicionado, me había humillado, había puesto en duda mi valor como mujer y como esposa, pero no determinaría mi valor como persona, no definiría mi futuro. Si él podía imaginar una vida sin mí, entonces yo también podía imaginar una vida sin él. Y tal vez, solo tal vez, esa vida podría ser mejor de lo que nunca me había atrevido a soñar. Con ese pensamiento, me quedé dormida finalmente, agotada por el torbellino emocional de las últimas 36 horas. En mis sueños intranquilos, me vi a mí misma caminando sola por un camino desconocido, asustada pero avanzando de todos modos,
hacia un horizonte que no podía ver claramente, pero que, de alguna manera, prometía un amanecer después de esta larga noche. Me desperté antes del amanecer, con esa claridad mental que a veces llega después de una noche de sueño agitado. La casa estaba en silencio. Los restos de la celebración navideña, vasos vacíos, envoltorios de regalo arrugados, migajas de pastel, seguían donde los habíamos dejado la noche anterior. Por primera vez en más de 2 décadas, no me levanté a limpiar inmediatamente, a preparar el café para Miguel, a poner orden en el caos. En su lugar, me senté en la sala a oscuras y observé cómo la luz grisácea del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando gradualmente nuestra vida compartida. Las fotografías en las paredes, los muebles elegidos juntos, los recuerdos acumulados año tras año. Todo me parecía diferente ahora, como si lo viera por primera vez, o quizás por última vez. Tenía 50 años, y toda mi vida adulta había girado en torno a mi familia, a Miguel. Nunca me había arrepentido de ello. Ser esposa y madre me había dado un propósito, una estructura, un sentido de pertenencia. Pero ahora me preguntaba, ¿quién era Carmen Herrera sin Miguel Sánchez? ¿Qué quedaba de la mujer que había sido antes de convertirme en esposa y madre? ¿Qué quería para el resto de mi vida? El sonido de pasos en la escalera interrumpió mis reflexiones. Miguel apareció en el umbral de la sala, deteniéndose sorprendido al verme allí sentada en la oscuridad. «Carmen», dijo con voz ronca, «no sabía que estabas despierta. Hace tiempo que no duermo bien», respondí con calma. «Supongo que ahora entiendo por qué». Él encendió la luz de la lámpara más cercana y se sentó en el sillón frente a mí. Tenía el rostro pálido y demacrado, como si hubiera envejecido años en cuestión de días. «He estado pensando toda la noche», dijo. «Yo también». Guardamos silencio un momento. Afuera, un camión de basura hacía su recorrido matutino, recordándonos que para el resto del mundo este era solo otro día más. «No sé cómo llegamos a esto», continuó Miguel finalmente. «No planeaba enamorarme de otra persona, Carmen. Solo sucedió». «Las cosas no solo suceden, Miguel», respondí. «Tomaste decisiones. Cada mensaje, cada mentira, cada encuentro fue una decisión. Pudiste detenerte en cualquier momento, pero no lo hiciste. Lo sé», admitió. «Y no tengo excusas». «¿La amas realmente?», pregunté, sorprendida nuevamente por la calma en mi voz. Miguel me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado en la habitación. «Sí», dijo simplemente. Asentí lentamente, asimilando la confirmación de lo que ya sabía. «¿Y vas a irte con ella?», no era una pregunta. «Carmen, yo... necesito que seas honesto, Miguel. Por una vez, sé completamente honesto conmigo». Él respiró profundamente antes de responder. «Sí, voy a irme con ella». «No hoy, no así, pero sí, eventualmente». A pesar de que esperaba esta respuesta, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago, pero al mismo tiempo, hubo un extraño alivio en la certeza. Ya no había esperanzas falsas, no más fantasías de reconciliación. Era el fin definitivo de mi matrimonio. «Entiendo», dije finalmente. «¿Entiendes?», preguntó, claramente sorprendido por mi reacción. Probablemente esperaba gritos, llanto, súplicas. Pero yo había agotado mis lágrimas la noche anterior. «Sí, Miguel, entiendo que has elegido, y ahora me toca a mí elegir. ¿Qué quieres decir?». Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol comenzaba a asomarse sobre los tejados vecinos, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día, un nuevo comienzo. «Quiero la casa», dije con firmeza. «¿Qué?». «Cuando nos separemos, quiero quedarme con la casa. He invertido cada peso de mi salario en ella, la he cuidado, la he convertido en un hogar. Es justo que me quede con ella». Miguel parecía desconcertado por el giro práctico de la conversación. «Carmen, podemos discutir eso más adelante, con abogados». «No, Miguel. Vamos a discutirlo ahora. Tú has tenido meses para planear tu nueva vida. Yo apenas estoy empezando. Y quiero dejar claras algunas cosas». Me volví para mirarlo, sintiendo una nueva fuerza dentro de mí, una determinación que no sabía que poseía. «Quiero la casa, quiero la mitad de tus ahorros y de tu fondo de pensión, y quiero que sigas contribuyendo para los gastos universitarios de Sofía.
No estoy pidiendo nada que no sea legalmente mío, nada que no me haya ganado con 23 años de matrimonio. No estoy discutiendo eso, Carmen. Por supuesto que tendrás todo lo que te corresponde. Bien, porque no estoy dispuesta a negociar estos puntos. No voy a ser la esposa abnegada que acepta migajas por el bien de la paz familiar. Esos días terminaron. Me senté nuevamente, sintiendo que mi corazón latía aceleradamente. Nunca antes había hablado así a Miguel. Nunca había puesto mis necesidades por delante de forma tan contundente. También quiero que sepas que no voy a facilitarte las cosas con los niños. Continué. No voy a mentirles sobre por qué nos separamos. No voy a ayudarte a mantener una imagen de padre perfecto mientras construyes tu nueva vida. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus decisiones con ellos también. Miguel palideció aún más. Carmen, por favor, son nuestros hijos. No los uses para castigarme. No se trata de castigo, Miguel. Se trata de verdad. Emiliano y Sofía merecen saber por qué su familia se está desintegrando. Merecen entender que no fue por algo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Fue tu elección, tu engaño, tu abandono. Les romperás el corazón, dijo en voz baja. No, Miguel. Tú les rompiste el corazón cuando decidiste que nuestra familia no era suficiente para ti. Yo solo les diré la verdad que tú no tuviste el valor de decir. Miguel se pasó las manos por el rostro, visiblemente agitado. ¿Cuándo te volviste tan dura, Carmen? ¿Anteayer? Cuando vi a tu amante entrar a mi casa con un vestido idéntico al mío, respondí con amargura. O tal vez fue anoche, cuando ella vino a exigirte que te fueras con ella. O quizás fue hace apenas unos minutos, cuando confirmaste que vas a abandonarnos por ella. No lo sé, Miguel. Lo único que sé es que la Carmen que conocías, la que siempre ponía a todos los demás antes que a sí misma, ya no existe. Un silencio pesado cayó entre nosotros. El sol había salido completamente ahora, iluminando la sala, haciendo más evidente el desorden de la celebración interrumpida. Una metáfora perfecta para nuestra vida. Lo que una vez fue alegre y ordenado, ahora estaba en caos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Miguel. Tú vas a empacar algunas cosas y te irás hoy mismo, dije con una tranquilidad que me sorprendió. Puedes quedarte con tu hermano o donde quieras, pero no en esta casa. No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que tú, fingiendo que todo está bien. ¿Y los niños? Sofía regresará hoy. Les diremos la verdad, que hemos decidido separarnos. Los detalles pueden esperar un poco, pero no voy a mentirles. Miguel asintió lentamente, como si finalmente entendiera que no tenía opción, que las consecuencias de sus actos habían llegado. Lo siento, Carmen, dijo nuevamente. Nunca quise que las cosas terminaran así, pero lo hicieron, respondí, y ahora ambos tenemos que seguir adelante. Me levanté, dando por terminada la conversación. Voy a ducharme y luego iré a comprar algo para el desayuno. Para cuando regrese, espero que hayas empacado lo necesario para unos días. Podemos discutir el resto más adelante. Sin esperar su respuesta, subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Mientras el agua caliente de la ducha caía sobre mi cuerpo, dejé que también lavara mis últimas dudas, mis últimas esperanzas de reconciliación. El matrimonio que había definido mi vida adulta había terminado. El hombre al que había entregado mi juventud, mi confianza, mi amor incondicional, se había ido mucho antes de que yo me diera cuenta. Era hora de aceptarlo y de descubrir quién era yo ahora, quién podía llegar a ser. Mientras me vestía, miré mi reflejo en el espejo del armario. Los mismos ojos oscuros, las mismas líneas de expresión que había ganado con los años, el mismo cabello castaño con canas incipientes. Pero había algo diferente, una chispa en la mirada que no había estado allí antes, una determinación, una fuerza que estaba emergiendo de las cenizas de mi matrimonio destruido. Buenos días, Carmen, me dije a mí misma. Es hora de conocerte de nuevo. 3 semanas después de que Miguel se mudara a un pequeño departamento cerca de su trabajo, la realidad de mi nueva situación comenzó a asentarse. Enero avanzaba con su característico frío en las montañas de Cuernavaca, y yo intentaba establecer nuevas rutinas, encontrar un nuevo ritmo para mi vida. Emiliano había regresado a la Ciudad de México para continuar sus estudios, después de días difíciles en los que tuvo que procesar la separación de sus padres. Sofía, aún viviendo conmigo, alternaba entre momentos de rabia hacia su padre y períodos de silencio melancólico. Miguel venía a verla regularmente.
encuentros incómodos donde yo me retiraba a mi habitación o salía a caminar para no cruzarme con él. Los rumores en la familia y entre los vecinos corrían como pólvora, por supuesto. La aparición de Mariana en la cena de Nochebuena había sido imposible de ignorar, y aunque nadie se atrevía a preguntarme directamente, podía sentir las miradas de lástima, los susurros que se interrumpían cuando yo entraba a una habitación. La escuela estaba a punto de reiniciar después de las vacaciones, y me preparaba para enfrentar las preguntas veladas de mis colegas, las expresiones de simpatía, la inevitable curiosidad sobre el fin de un matrimonio que muchos creían perfecto. Me sentía expuesta, vulnerable, como si mi fracaso personal estuviera a la vista de todos. Fue en esos días difíciles cuando descubrí algo que cambiaría por completo el equilibrio de poder entre Miguel y yo. Todo comenzó una tarde en que necesitaba encontrar los documentos de la hipoteca de la casa para una reunión con un abogado que había contratado para asesorarme sobre el divorcio. Miguel siempre había manejado los asuntos financieros, guardando los documentos importantes en una caja fuerte empotrada en el armario de nuestro dormitorio. Conocía la combinación, por supuesto, pero rara vez había tenido necesidad de abrirla. Ese día, mientras buscaba entre carpetas y sobres, encontré un folder que no recordaba haber visto antes. Dentro había documentos de una cuenta bancaria a nombre de Miguel en un banco que no era el nuestro habitual, estados de cuenta que mostraban depósitos regulares durante los últimos 3 años, y algo aún más sorprendente, escrituras de una propiedad en Tepoztlán, un pequeño terreno con una casa en construcción. Me senté en la cama, aturdida, revisando los papeles una y otra vez. Según los documentos, Miguel había estado comprando ese terreno a plazos desde hacía 3 años, y la construcción había comenzado hace aproximadamente 1 año. Las fechas coincidían perfectamente con el inicio de su relación con Mariana. Mi primer impulso fue llamarlo, confrontarlo, exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Una voz interior me aconsejó cautela, me sugirió que esta información podría ser valiosa, que debía actuar con inteligencia, no con emoción. Con manos temblorosas, tomé fotos de todos los documentos con mi teléfono, asegurándome de capturar cada detalle: números de cuenta, montos, fechas, direcciones. Luego, coloqué todo exactamente como lo había encontrado y cerré la caja fuerte. Esa noche, cuando Sofía se fue a dormir temprano, cansada después de un día en que había discutido nuevamente con su padre por teléfono, me senté en la cocina con una taza de té y comencé a analizar lo que había descubierto. La cuenta bancaria mostraba depósitos mensuales sustanciales que no podían provenir solo del salario de Miguel en Nissan. Revisando las fechas, noté que comenzaron aproximadamente al mismo tiempo que un gran proyecto en la planta que Miguel había mencionado como particularmente estresante. ¿Estaba recibiendo algún tipo de comisión no declarada? ¿O algo más oscuro? Y luego estaba la propiedad en Tepoztlán, el pueblo donde nos conocimos, donde Miguel siempre había dicho que le gustaría tener una casa de retiro algún día, pero nunca habíamos hablado de comprar un terreno allí, nunca había mencionado que estuviera construyendo una casa. Claramente, no tenía intención de compartir ese retiro conmigo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi amiga Luisa, la única persona a quien había confiado los detalles completos de mi situación. «¿Cómo estás, Carmen?», preguntó cuando respondí. «Acabo de descubrir algo, Luisa», dije, incapaz de contener la revelación. Miguel ha estado guardando dinero en una cuenta secreta y comprando una propiedad en Tepoztlán sin decírmelo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Completamente. Tengo los documentos, las fechas, todo. Ha estado construyendo otra vida a mis espaldas durante años, no solo desde que conoció a Mariana. Carmen, esto cambia las cosas», dijo Luisa con seriedad. «¿Has hablado con tu abogado sobre esto?». «No aún. Acabo de descubrirlo. Debes hacerlo inmediatamente. Si Miguel ha estado ocultando activos durante vuestro matrimonio, eso podría considerarse fraude en un proceso de divorcio». Luisa trabajaba como contadora en un bufete de abogados, y aunque no era abogada, entendía lo suficiente de procesos legales para dar consejos valiosos. «¿Realmente crees que llega a ese nivel?», pregunté, aún procesando la magnitud de lo que había descubierto. «Carmen, ha estado construyendo una casa sin decírtelo. Tiene una cuenta bancaria que no conocías, con cantidades significativas de dinero. No soy abogada, pero sí, creo que podría considerarse ocultación de bienes matrimoniales». Terminé la llamada prometiendo contactar a mi abogado al día siguiente,
y pasé la noche investigando en Internet sobre bienes gananciales en México, ocultación de activos en divorcios y los derechos de las esposas en mi situación. Para cuando amaneció, tenía una lista de preguntas para mi abogado y una comprensión mucho más clara de mi posición legal. No dormí esa noche. Mi mente bullía con esta nueva información, reinterpretando los últimos años de mi matrimonio, bajo una luz completamente diferente. Las horas extras, los viajes de trabajo, los proyectos urgentes. ¿Cuántos habían sido reales y cuántos meras excusas para trabajar en su proyecto secreto, para encontrarse con Mariana, para construir una vida paralela? A la mañana siguiente, llamé al despacho de mi abogado y concerté una cita urgente. El licenciado Ramírez me recibió esa misma tarde en su oficina en el centro de Cuernavaca. Señora Herrera, me saludó con formalidad mientras me indicaba un asiento frente a su escritorio. ¿Qué es eso tan urgente que necesita consultar? Le mostré las fotos de los documentos que había encontrado y le expliqué detalladamente mi descubrimiento. A medida que hablaba, su expresión se iba tornando más seria. Esto es significativo, dijo cuando terminé. Muy significativo. ¿En qué sentido exactamente?, pregunté. En un divorcio, la ley mexicana establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio deben dividirse equitativamente entre los cónyuges, independientemente de quién haya aportado el dinero para adquirirlos. Al ocultar esta propiedad y estos fondos, su esposo está intentando sustraer parte del patrimonio familiar de la división legal. ¿Y eso es ilegal? Es fraude matrimonial, señora Herrera, y los tribunales lo ven con muy malos ojos, explicó, ajustándose las gafas. Esto fortalece significativamente su posición en las negociaciones del divorcio. ¿Qué me recomienda hacer? Por ahora nada. No confronte a su esposo. No mencione que sabe de la existencia de estos bienes. Vamos a documentarlo todo legalmente primero, y luego usaremos esta información en el momento adecuado. Salí de la oficina del licenciado Ramírez con una sensación de poder que no había experimentado en mucho tiempo. Miguel me había engañado, me había traicionado, había planeado abandonarme, pero ahora yo tenía información que podía cambiar las reglas del juego. Esa noche, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba tensa, preocupada. Carmen, necesito pasar por la casa mañana para recoger algunos documentos importantes de la caja fuerte. ¿Estarás ahí por la tarde? Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que hubiera notado que alguien había revisado sus papeles secretos? Estaré en la escuela hasta las 3, respondí con calma. Puedes venir después de esa hora. Gracias, dijo, y tras un momento de duda añadió. ¿Cómo está Sofía? Está lidiando con la situación lo mejor que puede, respondí secamente. Te sorprenderá saber que no es fácil para una adolescente asimilar que su padre ha estado llevando una doble vida. Miguel guardó silencio un momento. Carmen, sé que estás enojada y tienes todo el derecho, pero por el bien de los niños... No me hables del bien de los niños, Miguel, interrumpí. No después de lo que has hecho. Simplemente ven mañana por tus documentos y vete. Colgué antes de que pudiera responder y me quedé mirando el teléfono en mi mano. Una nueva determinación se estaba formando dentro de mí. Ya no era la esposa confundida y herida de hace unas semanas. Ahora tenía información, tenía poder, y estaba dispuesta a usarlo para asegurar mi futuro y el de mis hijos. Al día siguiente, dejé la caja fuerte ligeramente entreabierta antes de irme a la escuela. Una pequeña trampa para confirmar mis sospechas. Cuando regresé por la tarde, Miguel ya estaba allí, sentado en la sala con Sofía, quien lo escuchaba con expresión distante mientras él le hablaba en tono persuasivo. Papá está tratando de convencerme de que debería conocer a Mariana, dijo Sofía, apenas me vio entrar, su voz cargada de resentimiento. Dice que es importante para él. La audacia de Miguel me dejó sin aliento por un momento. Apenas 3 semanas después de nuestra separación, ya estaba intentando integrar a su amante en la vida de nuestra hija. Sofía, cariño, ¿podrías dejarnos a tu padre y a mí hablar a solas un momento? Pedí, manteniendo la compostura. Ella se levantó de inmediato, claramente aliviada por la interrupción, y subió a su habitación. Cuando escuché la puerta cerrarse, me volví hacia Miguel. ¿En serio, Miguel? ¿Ya estás tratando de que nuestros hijos acepten a esa mujer? Es mi vida ahora, Carmen, respondió con una firmeza que encendió mi rabia. Y sí, eventualmente espero que mis hijos puedan conocer a la persona con quien estoy. La persona con quien estás engañando a su madre, corregí. No olvides ese pequeño detalle. Miguel suspiró con impaciencia. No vine aquí a discutir.
Solo necesito unos documentos de la caja fuerte. Adelante, dije, haciendo un gesto hacia las escaleras. ¿Ya sabes dónde está? Lo seguí hasta el dormitorio y observé cómo abría la caja fuerte completamente y comenzaba a buscar entre los documentos. Noté que se detenía brevemente al ver el folder que contenía los papeles de su cuenta secreta y la propiedad en Tepoztlán. Lo revisó rápidamente, como asegurándose de que todo estuviera allí, y luego continuó buscando. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunté con falsa inocencia. Sí, respondió, sacando algunos documentos relacionados con su trabajo. Solo necesitaba estos informes. Cerró la caja fuerte y se volvió hacia mí. Por un momento, nos miramos en silencio, dos extraños que una vez habían compartido todo. Carmen, comenzó, con un tono más suave. Sé que esto es difícil para todos, pero eventualmente tendremos que encontrar una manera de coexistir pacíficamente por el bien de Emiliano y Sofía. Oh, estoy segura de que lo haremos, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. De hecho, estoy trabajando en ello más de lo que imaginas. Algo en mi tono debió alertarlo, porque me miró con súbita inquietud. ¿Qué quieres decir? Nada en particular, respondí. Solo que estoy tomando las medidas necesarias para proteger mis intereses. Como todos deberíamos hacer, ¿no crees? Miguel me estudió un momento más. Luego asintió lentamente. Supongo que sí, dijo finalmente. Bueno, debería irme ya. Sí, deberías, concordé. Y Miguel, la próxima vez que quieras hablar con Sofía sobre Mariana, te agradecería que me lo consultaras primero. Nuestra hija está procesando muchas emociones ahora mismo, y presionarla no ayuda. Para mi sorpresa, asintió sin discutir. Tienes razón. Lo siento. Lo acompañé hasta la puerta y lo observé subir a su auto y alejarse. Cuando cerré la puerta, sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí seguía dolida, traicionada, furiosa, pero otra parte, una parte nueva y emergente, sentía algo cercano a la anticipación. Miguel creía tener el control de la situación. Creía que podía dirigir nuestro divorcio como había dirigido nuestra vida matrimonial, a su manera y según sus términos. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, envié un mensaje al licenciado Ramírez, confirmando que Miguel había verificado los documentos en la caja fuerte. La trampa había funcionado. Ahora sabíamos con certeza que esos papeles eran importantes para él. El siguiente paso sería utilizar esta información en el momento preciso para asegurar el futuro económico que me correspondía por derecho. Por primera vez desde la Nochebuena, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. Miguel me había mentido, me había engañado, había planeado abandonarnos por otra mujer, pero su plan no iba a desarrollarse como él esperaba. Esta vez, sería yo quien dictaría los términos. En las semanas siguientes, trabajé silenciosamente con el licenciado Ramírez para construir nuestro caso. Siguiendo su consejo, no confronté a Miguel sobre la propiedad en Tepoztlán, ni sobre la cuenta bancaria secreta, pero recopilamos toda la información posible sobre ambas. El abogado contrató a un investigador privado que consiguió fotografías de la casa en construcción y confirmó lo que ya sospechaba. Miguel visitaba regularmente la propiedad, a menudo acompañado por Mariana. También pudimos obtener más detalles sobre la cuenta bancaria a través de canales legales, descubriendo que los depósitos provenían de pagos por consultoría a una empresa que, según pudimos averiguar, era propiedad de uno de los proveedores de Nissan. Esto podría ser un conflicto de intereses, explicó el licenciado Ramírez mientras revisábamos los documentos en su oficina. Si su esposo ha estado recibiendo pagos de un proveedor de la empresa donde trabaja, sin declararlo adecuadamente, ¿podría perder su empleo?, pregunté, sorprendida por esta posibilidad que no había considerado. Es posible, confirmó el abogado. Pero no nos adelantemos. Por ahora, esto es solo información que fortalece nuestra posición. El objetivo no es destruir la carrera de su esposo, sino asegurar que usted reciba lo que legalmente le corresponde en el divorcio. Asentí, aunque una parte de mí no pudo evitar sentir una sombra de satisfacción ante la idea de que las acciones de Miguel tuvieran consecuencias más allá de nuestro matrimonio roto. Sin embargo, el licenciado Ramírez tenía razón. Mi prioridad debía ser asegurar mi futuro y el de mis hijos, no buscar venganza. Mientras tanto, mi vida seguía adelante.
Había regresado a la escuela después de las vacaciones, enfrentando con la cabeza en alto las miradas de compasión y los susurros a mi paso. Para mi sorpresa, encontré apoyo en lugares inesperados. La directora Mendoza, una mujer estricta con quien siempre había mantenido una relación cordial pero distante, me llamó a su oficina el tercer día del semestre. «Carmen», dijo cuando entré, su habitual tono autoritario suavizado por algo parecido a la ternura. «Siéntate, por favor». Me senté frente a ella, preparándome para lo que fuera a decir. «He oído sobre tu situación personal», comenzó, «y quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo y el de la institución». «Gracias, directora», respondí, algo incómoda. «Aprecio su comprensión». «No es solo comprensión», continuó. «Tengo una propuesta para ti. Como sabes, la profesora Vargas se jubilará a final de este semestre y necesitaremos un nuevo coordinador para el departamento de primaria». Me enderecé en mi asiento, súbitamente interesada. El puesto de coordinador era codiciado. Mejor salario, horario más flexible, menos horas frente a grupo. «Llevo tiempo observando tu trabajo, Carmen. Eres dedicada, organizada y los niños te adoran. Creo que serías perfecta para el puesto, si te interesa». «Por supuesto que me interesa», respondí sin dudar. «Es una oportunidad que agradecería mucho». «Excelente», sonrió la directora. «Habrá un proceso formal, por supuesto, pero quería que supieras que tienes mi respaldo. Y», añadió, bajando ligeramente la voz, «si necesitas horarios más flexibles durante este periodo difícil, solo dímelo. Encontraremos una solución». Salí de su oficina con una sensación de esperanza que no había experimentado en semanas. Un mejor trabajo, más ingresos, un nuevo desafío profesional. Era exactamente lo que necesitaba para reconstruir mi vida. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Sofía en la cocina preparando la cena, algo que había comenzado a hacer más frecuentemente desde la partida de Miguel. «Estoy haciendo enchiladas», anunció cuando entré. «La receta de la abuela Consuelo». «Se ven deliciosas», dije, dejando mi bolso y acercándome para besarla en la frente. «¿Día difícil en la escuela?». Sofía se encogió de hombros, continuando con su tarea de rellenar las tortillas. «Normal». Paulina me preguntó por papá. Aparentemente lo vio con una mujer joven en el centro comercial el fin de semana. Sentí que mi estómago se contraía. Miguel y Mariana ya se mostraban públicamente en Cuernavaca, donde cualquier conocido podía verlos. «¿Qué le dijiste?», pregunté, intentando mantener un tono neutral. «Que mis padres están separados y que lo que haga mi papá ya no es asunto mío», respondió con una dureza impropia de sus 17 años. «¿Hice mal?». «No, cariño», la tranquilicé, abrazándola por los hombros. «No hiciste nada mal. Es una situación difícil para todos». Sofía dejó lo que estaba haciendo y me miró directamente. «¿Sabes qué es lo que más me molesta, mamá? Que papá actúe como si todo fuera normal, como si pudiera simplemente reemplazarte con esa mujer y esperar que todos lo aceptemos. Tu padre está cometiendo errores», dije cuidadosamente, «pero sigue siendo tu padre y te ama». «Un amor muy extraño», murmuró Sofía, volviendo a su tarea. «Por cierto, llamó hoy. Quiere llevarme a Tepoztlán este fin de semana. Dice que tiene algo que mostrarme». Mi corazón dio un vuelco. Tepoztlán, la casa secreta. «¿Quieres ir?», pregunté, manteniendo la calma. «No lo sé», respondió con honestidad. «Una parte de mí quiere verlo, pero otra parte está tan enojada que no quiero darle la satisfacción. Es tu decisión, Sophie, y cualquiera que tomes, la respetaré». Esa noche, después de la cena, llamé al licenciado Ramírez para informarle sobre este nuevo desarrollo. «Es interesante que quiera llevar a su hija a Tepoztlán», comentó el abogado. «Podría estar preparando el terreno para revelar la existencia de la propiedad. ¿Eso cambiaría nuestra estrategia?», pregunté. «No necesariamente. El hecho sigue siendo que ocultó esos bienes durante el matrimonio. Pero debemos acelerar nuestros preparativos. ¿Podría venir a mi oficina mañana? Creo que es hora de avanzar al siguiente paso». Al día siguiente, el licenciado Ramírez me presentó los documentos para iniciar formalmente el proceso de divorcio. A diferencia de lo que habíamos discutido inicialmente, ahora solicitábamos específicamente la división de los bienes conocidos y ocultos, mencionando explícitamente la cuenta bancaria y la propiedad en Tepoztlán.
Esto obligará a su esposo a declarar todos sus activos bajo juramento, explicó el abogado. Si intenta continuar ocultándolos, estaría cometiendo perjurio, lo que complicaría significativamente su situación. ¿Y si decide hacerlo de todos modos?, pregunté. Tenemos las pruebas, me recordó. Y créame, los jueces no ven con buenos ojos a quienes intentan ocultar bienes en un proceso de divorcio. Pero mi esperanza es que, enfrentado a esta realidad, su esposo opte por una negociación justa en lugar de un litigio prolongado. Firmé los documentos con mano firme, sintiendo que estaba tomando control de mi destino por primera vez en muchos años. Hay algo más que debería considerar, añadió el licenciado cuando terminé de firmar. Con su permiso, podríamos contactar a la empresa donde trabaja su esposo e informarles sobre los pagos que ha estado recibiendo del proveedor. ¿No sería eso excesivo?, pregunté, dudando. Es una carta que podemos guardar para usar solo si es necesario, explicó. A veces, la simple posibilidad de que esa información salga a la luz es suficiente para facilitar una negociación favorable. Consideré la propuesta en silencio. La idea de poner en riesgo el empleo de Miguel, la fuente de ingresos que también sustentaba a mis hijos, me hacía sentir incómoda. Pero por otro lado, él había estado arriesgando ese mismo empleo al aceptar pagos irregulares y no había dudado en poner en riesgo la estabilidad emocional de nuestra familia por satisfacer sus deseos. Guardemos esa opción como último recurso, decidí finalmente. Prefiero intentar primero una negociación razonable. El abogado asintió, aparentemente aprobando mi decisión. Una última cosa, dijo mientras recogía los documentos. Considere proteger sus propios activos. Abra una cuenta bancaria exclusivamente a su nombre si no la tiene ya, y transfiera allí los fondos que pueda necesitar para sus gastos inmediatos. No se trata de ocultar dinero, sino de protegerse ante la posibilidad de que su esposo reaccione negativamente cuando reciba la demanda de divorcio. Ese mismo día, siguiendo su consejo, abrí una cuenta en un banco diferente al que compartía con Miguel y transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos. También actualicé las contraseñas de mis cuentas de correo electrónico y redes sociales y comencé a buscar un seguro médico independiente, ya que hasta entonces había estado cubierta por la póliza de Miguel a través de Nissan. Pequeños pasos hacia la independencia, hacia la reconstrucción de mi vida en mis propios términos. Esa noche, cuando Sofía me informó que había decidido acompañar a su padre a Tepoztlán, la abracé y le dije que me parecía bien que mantuviera su relación con él. Solo recuerda que pase lo que pase, estoy aquí para ti, le aseguré, y nada de lo que está sucediendo entre tu padre y yo cambia el amor que ambos sentimos por ti. El viernes, el licenciado Ramírez me informó que la demanda de divorcio había sido presentada y que Miguel recibiría la notificación oficial el lunes. El fin de semana transcurrió en una extraña calma, como la quietud que precede a una tormenta. Aprovechando la ausencia de Sofía, invité a Luisa y a otra amiga, Patricia, a cenar el sábado. Fue la primera vez en semanas que me permití reír, hablar de algo que no fuera mi matrimonio fracasado, sentirme simplemente como Carmen, la mujer, no como la esposa traicionada o la madre preocupada. «Te ves diferente», comentó Patricia mientras tomábamos café después de la cena. «Más, no sé, ¿fuerte?» «Me siento diferente», admití, como si estuviera despertando de un largo sueño. Duele, pero también es liberador, de alguna manera. Es lo que sucede cuando finalmente tomas el control de tu vida, dijo Luisa, apretando mi mano en un gesto de apoyo. Y apenas estás comenzando, Carmen. Lo mejor está por venir, ya verás. Cuando se fueron, pasé un rato sentada en el jardín trasero, bajo el naranjo que Miguel y yo habíamos plantado hace años. Las estrellas brillaban en el cielo claro de Cuernavaca, y por primera vez desde la Nochebuena, sentí paz. No alegría, no aún, pero sí una tranquilidad nacida de la certeza de que, pasara lo que pasara, yo estaría bien. Mis hijos estarían bien. Teníamos un futuro por delante, diferente al que había imaginado, pero quizás igualmente valioso. El domingo por la tarde, Sofía regresó de Tepoztlán. Su expresión era difícil de leer cuando entró en la casa. «¿Cómo fue?», pregunté, preparándome para cualquier respuesta. «Papá me mostró un terreno que compró», dijo, confirmando mis sospechas. «Está construyendo una casa allí. Dice que siempre fue su sueño volver a Tepoztlán algún día». «Ya veo», respondí con neutralidad. «¿Y qué te pareció?».
Sofía se sentó pesadamente en el sofá, su rostro reflejando confusión y tristeza. No lo sé, mamá. Una parte de mí piensa que es bonito que esté construyendo algo, haciendo planes, pero otra parte se pregunta por qué nunca nos habló de esto antes. ¿Por qué era un secreto? Me senté junto a ella, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces las personas guardan secretos porque no están listas para compartir ciertas partes de sí mismas, o porque saben que lo que están haciendo podría lastimar a otros. Él dijo que quería que fuera una sorpresa, murmuró Sofía, que había planeado revelarlo cuando estuviera terminada. ¿Y tú le crees?, pregunté suavemente. Sofía me miró, sus ojos reflejando una madurez repentina. No, dijo simplemente. No le creo, y eso es lo que más me duele. La abracé en silencio, compartiendo su dolor sin alimentarlo con mis propias heridas. Cuando finalmente se fue a su habitación, me quedé pensando en lo que me había contado. Miguel estaba intentando reescribir la narrativa, presentar su casa secreta como un proyecto inocente, un sueño que había querido compartir eventualmente. Pero tanto Sofía como yo sabíamos la verdad. Esa casa no había sido planeada para nuestra familia. Era el cimiento de la nueva vida que Miguel había estado construyendo, lejos de nosotros, con otra mujer. El lunes, tal como estaba previsto, Miguel recibió la notificación oficial de la demanda de divorcio. No pasaron ni 2 horas antes de que mi teléfono comenzara a sonar insistentemente. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz mientras terminaba mi clase con los niños de 3er grado. Para cuando regresé a la sala de maestros durante mi hora libre, tenía 6 llamadas perdidas y varios mensajes furiosos. Finalmente, respondí a su 7ª llamada. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, fueron sus primeras palabras, cargadas de indignación, mencionando la propiedad en Tepoztlán, la cuenta del banco, intentando destruirme. ¿Destruirte, Miguel?, respondí con calma. Solo estoy pidiendo lo que me corresponde legalmente, lo que tú intentabas ocultarme. Era una sorpresa, exclamó, repitiendo la misma excusa que le había dado a Sofía. Estaba construyendo esa casa para nuestro retiro, para nosotros. Por favor, dije, sin poder contener mi desprecio. No insultes mi inteligencia. Ambos sabemos para quién estabas construyendo esa casa, y no era para mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Miguel volvió a hablar, su voz había perdido la indignación, reemplazada por un tono más calculador. ¿Qué quieres exactamente, Carmen? Lo que es justo, respondí. La mitad de todos nuestros bienes, incluyendo esa propiedad y el dinero que has estado escondiendo. Y quiero la casa en Las Águilas. Es lo mínimo que me debes después de 23 años juntos. Podríamos haber negociado esto de forma privada, dijo Miguel, sin abogados, sin documentos legales que mencionan bienes ocultos. ¿Cómo negociaste conmigo antes de comenzar a construir una casa en secreto? ¿Cómo discutiste conmigo antes de involucrarte con otra mujer? No, Miguel. Esos días en que podías tomar decisiones unilaterales sobre nuestras vidas han terminado. Otro silencio, más largo esta vez. Esto podría tener consecuencias graves para mi trabajo, Carmen, dijo finalmente, con un tono que oscilaba entre la amenaza y la súplica. Si en Nissan se enteran de los pagos, deberías haber pensado en eso antes de aceptarlos, respondí. Pero no te preocupes, no tengo interés en destruir tu carrera, solo quiero lo que es legítimamente mío. ¿Qué propones entonces?, preguntó, su voz ahora claramente derrotada. Habla con tu abogado. El mío se pondrá en contacto para discutir los términos de un acuerdo que sea justo para todos. Cuando colgué, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que habíamos perdido, rabia por su traición, pero también, sorprendentemente, una sensación de alivio y poder. Miguel ya no controlaba la situación. Ya no podía manipularme con mentiras o promesas vacías. Por primera vez en nuestro matrimonio, estábamos en igualdad de condiciones. Esa noche, mientras preparaba una sopa de fideos, el plato favorito de Sofía cuando estaba triste, pensé en lo mucho que había cambiado en solo unas semanas. La Carmen de antes de Nochebuena nunca habría imaginado enfrentarse así a Miguel, exigiendo lo que le correspondía, negociando desde una posición de fuerza. Aquella Carmen había estado demasiado ocupada siendo la esposa perfecta, la madre abnegada, poniendo las necesidades de todos los demás por encima de las suyas propias. La nueva Carmen, la que estaba emergiendo de las cenizas de su matrimonio, tenía prioridades diferentes. Ya no buscaba complacer a los demás a expensas de sí misma. Ya no temía quedarse sola. Ya no permitiría que nadie,
Ni siquiera el hombre al que una vez había amado con toda su alma la hiciera sentir menos valiosa de lo que era. El contraataque había comenzado, y esta vez sería yo quien dictaría los términos de la batalla. 2 semanas después de que Miguel recibiera la notificación de divorcio, nuestros abogados concertaron una reunión para discutir los términos de un posible acuerdo. Nos encontramos en una sala de conferencias neutra, en el edificio donde el licenciado Ramírez tenía su despacho. Era la primera vez que veía a Miguel desde que había descubierto la propiedad en Tepoztlán, y me sorprendió lo cansado que se veía. Parecía haber perdido peso, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir. Su abogado, un hombre mayor con expresión severa, se sentó a su lado, mientras el licenciado Ramírez tomaba asiento junto a mí. Por un momento, los 4 guardamos silencio, como gladiadores evaluándose antes del combate. «Gracias por asistir a esta reunión», comenzó el licenciado Ramírez. «Creo que todos compartimos el interés de resolver este asunto de la manera más amigable y justa posible, evitando un litigio prolongado que solo beneficiaría a los abogados». El abogado de Miguel asintió secamente. «Mi cliente está dispuesto a discutir términos razonables», dijo, «pero debe entenderse que algunas de las acusaciones presentadas en la demanda son exageradas». «No hay nada exagerado en los hechos que hemos presentado», respondió Ramírez con firmeza. «Tenemos documentación que prueba la existencia de bienes no declarados, adquiridos durante el matrimonio, que legalmente pertenecen a ambos cónyuges. Mi cliente tenía toda la intención de informar a su esposa sobre estos bienes en el momento adecuado», insistió el abogado. «No hubo ningún intento deliberado de ocultación». No pude contener una risa seca ante esta afirmación, lo que me ganó una mirada de advertencia del licenciado Ramírez. Miguel mantuvo la mirada fija en sus manos, evitando el contacto visual conmigo. «Independientemente de las intenciones», continuó mi abogado, «los hechos son claros. Ahora hemos preparado una propuesta de acuerdo que creemos es justa y equitativa». Ramírez deslizó una carpeta hacia el abogado de Miguel, quien la abrió y comenzó a revisarla con expresión cada vez más sombría. «Esto es inaceptable», dijo finalmente. «Están pidiendo la casa familiar, la mitad del valor de la propiedad en Tepoztlán, la mitad de los fondos en la cuenta no declarada, más una pensión compensatoria sustancial, todo lo cual es perfectamente razonable considerando las circunstancias», respondió Ramírez. «La señora Herrera ha dedicado 23 años a este matrimonio, sacrificando oportunidades profesionales para criar a sus hijos y apoyar la carrera de su esposo. Ahora se encuentra, a los 50 años, teniendo que reconstruir su vida debido a circunstancias que no fueron de su elección». Miguel se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. El hombre asintió y se aclaró la garganta. «Mi cliente está dispuesto a conceder la casa familiar y una pensión razonable», dijo. «Pero la propiedad en Tepoztlán debe quedar fuera de la negociación. Fue adquirida con fondos que no formaban parte del patrimonio familiar común». «Eso es precisamente lo que disputamos», respondió Ramírez. «Esos fondos especiales fueron generados durante el matrimonio a través de actividades que podrían considerarse éticamente cuestionables, por decir lo mínimo». El rostro de Miguel se tensó visiblemente ante esta alusión a los pagos del proveedor de Nissan. «Están intentando chantajearme», dijo, hablando directamente por primera vez. «No, Miguel», intervine yo. «Estamos intentando llegar a un acuerdo justo. Tú eres quien intentó engañarme, ocultando bienes que legalmente me pertenecen tanto como a ti». Nuestras miradas se encontraron finalmente, y vi en sus ojos una mezcla de rabia, miedo y, sorprendentemente, algo parecido al respeto. «No sabía que fueras tan calculadora», dijo en voz baja. «No me conocías en absoluto», respondí. «Quizás ese fue siempre nuestro problema». La reunión continuó durante 2 horas más, con propuestas y contrapropuestas, argumentos legales y discusiones tensas. Finalmente, cuando parecía que habíamos llegado a un impasse, Miguel pidió un momento a solas conmigo. 5 minutos, concedió el licenciado Ramírez, mirándome para confirmar que estaba de acuerdo. Asentí, y ambos abogados salieron de la sala, dejándonos solos. «¿Qué quieres realmente, Carmen?», preguntó Miguel en cuanto la puerta se cerró. «Ya lo sabes», respondí. «Lo que me corresponde legalmente. No más, no menos. No me refiero a lo material», dijo, pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. «¿Qué quieres de mí? ¿Venganza? ¿Humillación pública? ¿Verme sufrir?».
Consideré su pregunta seriamente antes de responder. No, Miguel, no quiero ninguna de esas cosas. Solo quiero justicia y respeto. Respeto por los 23 años que pasamos juntos, por los sacrificios que hice, por la vida que construimos. Respeto suficiente para decirme la verdad, para no tratarme como si fuera estúpida o insignificante. Miguel guardó silencio un momento, como procesando mis palabras. La casa en Tepoztlán comenzó, pero lo interrumpí. No me importa la casa en sí, dije. Me importa lo que representa. Me importa que durante años estuvieras construyendo una vida secreta, planeando un futuro sin mí, mientras yo seguía creyendo en nuestro matrimonio. Me importa que me hayas hecho sentir que ya no era suficiente, que necesitabas a alguien más joven, más excitante, más lo que sea que Mariana te ofrece. No fue así, dijo, aunque su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces dime cómo fue, Miguel. Explícame por qué mi marido construyó una casa en secreto. ¿Por qué aceptó pagos que podrían costarle su carrera? ¿Por qué mintió sobre trabajar hasta tarde cuando en realidad estaba con otra mujer? ¿Por qué me pidió que no usara un vestido rojo en Nochebuena para no coincidir con su amante? Miguel no tenía respuestas para estas preguntas, o al menos no respuestas que estuviera dispuesto a dar. ¿La amas realmente?, pregunté finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. No estaba segura de por qué me importaba aún la respuesta. Miguel levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos directamente. Sí, dijo con voz clara. La amo, y lo siento, Carmen. Siento haberte lastimado, haberte fallado, haberte traicionado, pero no puedo cambiar lo que siento. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero también, extrañamente, un tipo de liberación. La última ilusión se había desvanecido. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconciliación, ni siquiera en algún futuro lejano. Gracias por tu honestidad, dije simplemente. Ahora volvamos a los asuntos prácticos. Estoy dispuesta a negociar sobre la casa en Tepoztlán, pero no sobre la casa familiar ni sobre la pensión para Sofía. Y quiero la mitad del dinero en esa cuenta secreta. Es lo justo, y lo sabes. Miguel asintió lentamente. De acuerdo, dijo finalmente. Pero a cambio, quiero tu palabra de que no llevarás el asunto de los pagos más allá. Mi carrera, mi reputación. No tengo interés en destruir tu carrera, Miguel, le aseguré. Solo quiero lo que me corresponde, lo que necesito para reconstruir mi vida. Con ese entendimiento básico, llamamos de vuelta a los abogados y continuamos la negociación en términos más concretos. Al final del día, habíamos llegado a un acuerdo preliminar. Yo conservaría la casa familiar, recibiría la mitad del valor de la propiedad en Tepoztlán, aunque la propiedad en sí quedaría para Miguel, la mitad de los fondos en la cuenta secreta y una pensión alimenticia para Sofía hasta que terminara sus estudios universitarios. También recibiría una compensación económica adicional por los años dedicados al hogar y a la familia, que me ayudaría a establecer una base financiera sólida para mi nueva vida. A cambio, me comprometía a no divulgar información sobre los pagos irregulares que Miguel había recibido, permitiéndole preservar su carrera y su reputación profesional. Cuando finalmente salimos del edificio, ya era de noche. El licenciado Ramírez se despidió, satisfecho con los términos alcanzados, y me quedé sola con Miguel en la acera, esperando nuestros respectivos taxis. Nunca imaginé que terminaríamos así, dijo Miguel, mirando hacia la calle iluminada por farolas. Yo tampoco, admití. Siempre pensé que envejeceríamos juntos en esa casa, viendo crecer a nuestros nietos. Lo siento, Carmen, dijo nuevamente, por todo. Lo miré. Este hombre que había sido el centro de mi mundo durante la mayor parte de mi vida adulta, y sentí una extraña mezcla de emociones, dolor por lo perdido, rabia por la traición, pero también una creciente sensación de libertad. Yo también lo siento, dije finalmente. Siento que no hayas podido ser honesto conmigo. Siento que hayamos desperdiciado tantos años en un matrimonio que ya no te hacía feliz. No fueron años desperdiciados, respondió, su voz suavizándose. Tuvimos buenos momentos, Carmen. Criamos 2 hijos maravillosos juntos. Construimos algo valioso, aunque al final no pudiera durar. Mi taxi llegó en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. Antes de subir, me volví hacia Miguel una última vez. Espero que seas feliz, Miguel. Realmente lo espero. Y espero que Mariana valga la pena de todo lo que has sacrificado por ella. No esperé su respuesta.
Subí al taxi y di la dirección de mi casa. Mi casa ahora, no nuestra casa, sintiendo que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. En las semanas siguientes, los abogados formalizaron nuestro acuerdo y presentaron la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, un proceso mucho más rápido y menos traumático que un litigio prolongado. Miguel se mudó oficialmente sus pertenencias restantes de la casa, un domingo en que Sofía y yo salimos deliberadamente para no tener que presenciar ese momento doloroso. La noticia de nuestro divorcio y de la relación de Miguel con Mariana se había extendido ya por todo nuestro círculo social, como era inevitable en una ciudad como Cuernavaca. Algunas personas tomaron partido, otras mantuvieron una neutralidad diplomática, muchas simplemente se alejaron, incómodas ante el espectáculo de un matrimonio en desintegración. Mis suegros, sorprendentemente, vinieron a verme una tarde. Doña Elena, la madre de Miguel, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Siempre serás nuestra hija, Carmen», me dijo con firmeza. «Pase lo que pase entre tú y Miguel, eso no cambia». Don Héctor, más reservado como siempre, simplemente asintió, aunque pude ver la decepción en sus ojos. No estaba segura si era decepción hacia mí, por no haber podido mantener a su hijo feliz, o hacia Miguel por haber traicionado sus votos matrimoniales. Quizás un poco de ambas. Los niños siempre necesitarán a sus abuelos, les dije, especialmente ahora. Se fueron con la promesa de seguir siendo parte de nuestras vidas, de mantener la relación con sus nietos independientemente de lo que sucediera entre sus padres. Emiliano vino a pasar un fin de semana desde la Ciudad de México. Una noche, mientras Sofía dormía, nos sentamos en el patio bajo el naranjo a compartir una botella de vino. «¿Cómo estás realmente, mamá?», preguntó con la seriedad de un hombre adulto, aunque para mí seguía siendo mi niño pequeño. «Estoy adaptándome», respondí honestamente. «Algunos días son mejores que otros. Nunca pensé que papá haría algo así», dijo, girando su copa entre los dedos. «Siempre fue mi héroe, ¿sabes? El hombre que siempre hacía lo correcto. Tu padre es humano, Emiliano. Comete errores como todos nosotros. ¿Un error que duró más de un año? ¿Construir una casa en secreto? ¿Traer a su amante a nuestra cena de Nochebuena? Eso va más allá de un simple error, mamá». No tenía respuesta para eso. Emiliano continuó. «Le dije que no quiero conocerla. A Mariana, al menos no por ahora. Le dije que necesito tiempo». «Es comprensible», respondí. «Pero recuerda que sigue siendo tu padre, Emiliano. A pesar de todo, te ama. Y algún día, tal vez, podrás aceptar esta nueva realidad». «¿Cómo puedes ser tan comprensiva?», preguntó con asombro. «Yo estoy furioso con él, y ni siquiera soy quien fue traicionado directamente». Reflexioné sobre su pregunta antes de responder. «Porque el odio consume más energía de la que tengo para gastar ahora mismo. Porque necesito concentrarme en reconstruir mi vida, no en alimentar el resentimiento. Y porque, a pesar de todo, tuvimos 23 años juntos, que no fueron solo dolor y traición. Hubo amor también, Emiliano. Mucho amor». Mi hijo me miró con ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo finalmente. «No lo era», respondí con una sonrisa triste, «pero estoy aprendiendo a hacerlo». La confrontación final con la realidad de mi matrimonio roto no ocurrió en una sala de tribunal, ni en una oficina de abogados, sino en el supermercado local, un sábado por la mañana, 3 meses después de la Nochebuena que lo había cambiado todo. Estaba eligiendo frutas en la sección de productos frescos, cuando sentí que alguien se detenía cerca de mí. Al levantar la mirada, me encontré cara a cara con Mariana. Era la primera vez que la veía desde aquella noche fatídica, la primera vez que la observaba realmente a plena luz del día. Sin el shock y la humillación nublando mi juicio, pude apreciar que era una mujer hermosa, con un aire de confianza juvenil que yo había perdido hace mucho tiempo. Por un momento, ninguna de las dos habló. Los otros clientes pasaban a nuestro alrededor, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba entre las naranjas y las manzanas. «Señora Herrera», dijo finalmente Mariana, su voz más insegura de lo que esperaba. «Yo no sabía que hacía sus compras aquí. He venido a este supermercado durante 20 años», respondí con calma. «Vivo a solo unas cuadras». Ella asintió, visiblemente incómoda. Noté que no llevaba el anillo de compromiso que, según me había contado Sofía, Miguel le había dado recientemente. «Quería decirle», comenzó, pero la interrumpí. «No hay nada que necesite decirme, Mariana. Lo que haya sucedido entre usted y mi exmarido ya no es asunto mío».
Sus ojos se abrieron ligeramente ante mi tono sereno. Pensé que me odiaría, admitió. ¿Por qué desperdiciaría esa energía?, pregunté. Miguel tomó sus decisiones. Usted tomó las suyas. Yo estoy tomando las mías ahora. Coloqué algunas naranjas en mi carrito y me dispuse a seguir con mis compras, pero ella me detuvo con una pregunta. ¿Cree que algún día sus hijos me aceptarán? Miguel está sufriendo mucho por su rechazo. Me volví hacia ella, sorprendida por su audacia. Mis hijos son adultos capaces de tomar sus propias decisiones, respondí. Y si Miguel está sufriendo las consecuencias de sus acciones, quizás debería reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a este punto. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente, Mariana habló de nuevo. Nunca quise lastimar a nadie. Cuando conocí a Miguel, él me dijo que su matrimonio estaba acabado en todo menos el nombre, que ustedes vivían como compañeros de casa más que como esposos. Una risa seca escapó de mis labios. Por supuesto que dijo eso, respondí. Es la historia clásica, ¿no? El hombre infeliz en su matrimonio que encuentra consuelo en brazos más jóvenes. Pero déjeme preguntarle algo, Mariana. Si fue capaz de mentirme a mí durante más de un año, ¿qué le hace pensar que siempre será honesto con usted? Vi el impacto de mis palabras en su rostro, la duda momentánea que cruzó sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Nuestras circunstancias son diferentes, dijo con firmeza. Lo que tenemos es real. Espero que tenga razón, respondí con sinceridad, por su bien y por el de él. Y ahora, si me disculpa, tengo que terminar mis compras. Mi hija está esperando en casa. Me alejé sin esperar su respuesta, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No odio, no rabia, sino una especie de lástima mezclada con un distanciamiento casi clínico. Esta mujer que una vez había representado mi peor pesadilla, el catalizador de la destrucción de mi matrimonio, ahora me parecía simplemente irrelevante para mi vida actual. Cuando llegué a casa con las compras, Sofía estaba en la sala hablando por teléfono, probablemente con alguna amiga. Al verme entrar, terminó la llamada y vino a ayudarme con las bolsas. ¿Adivina a quién me encontré en el supermercado?, comenté mientras desempacábamos los víveres. ¿A quién? A Mariana. Sofía se detuvo en seco, mirándome con ojos muy abiertos. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Nada dramático, respondí, guardando la leche en el refrigerador. Intercambiamos algunas palabras y seguimos cada una por su lado. ¿No le dijiste nada? No sé. ¿Enfrentaste de alguna manera? ¿Para qué, cariño? Esa mujer no tiene poder sobre mí, sobre nosotras. No merece la energía que gastaríamos en confrontarla. Sofía me observó con una expresión de asombro y respeto. Eres increíble, mamá. Si yo hubiera estado allí, no sé si habría podido mantener la calma. La paz mental es un lujo que me he ganado, respondí con una sonrisa. Y hablando de paz, ¿qué te parece si esta tarde vamos al cine? Hay una nueva película de ese director que te gusta tanto. Me encantaría, sonrió Sofía. Pero antes, tengo algo que contarte. Me llamaron de la universidad. He sido aceptada en el programa de becas para arquitectura. La abracé con fuerza, genuinamente feliz por esta buena noticia en medio de tantos cambios y desafíos. Estoy tan orgullosa de ti, le dije. Vas a ser una arquitecta brillante. Todavía falta mucho para eso, rió ella. Pero es un comienzo. Los mejores finales siempre comienzan con un nuevo comienzo, respondí, sintiendo que esas palabras aplicaban tanto a Sofía como a mí misma. Esa noche, mientras Sofía dormía y la casa estaba en silencio, me senté en el jardín bajo el naranjo, ahora en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce. Las estrellas brillaban en el cielo claro de Cuernavaca, y sentí una paz que había creído imposible hace solo unos meses. El encuentro con Mariana había sido, en cierto modo, la confrontación final que necesitaba, no con ella, sino conmigo misma. La prueba de que había superado la etapa del odio y el resentimiento, de que estaba lista para avanzar, para reconstruir mi vida en mis propios términos. Miguel había elegido su camino, yo estaba eligiendo el mío ahora. Y por primera vez en décadas, ese camino no estaba definido por mi rol como esposa, sino por mi identidad como mujer, como madre, como ser humano completo e independiente. La Carmen que había sido ya no existía. La mujer que estaba surgiendo de las cenizas de ese matrimonio era más fuerte, más sabia,
más auténtica. Y aunque el camino hacia adelante todavía tenía desafíos y momentos de duda, ya no me asustaba recorrerlo sola, porque en realidad nunca había estado realmente sola. Tenía a mis hijos, tenía a mis amigos, tenía mi trabajo y mis sueños, y, lo más importante, finalmente me tenía a mí misma. Un año ha pasado desde aquella Nochebuena, que cambió el curso de mi vida para siempre. Las estaciones han completado su ciclo, y diciembre ha regresado a Cuernavaca con sus noches frescas y sus días soleados. Las calles están nuevamente adornadas con luces navideñas, las tiendas rebosan de regalos, y los villancicos suenan en cada esquina. El tiempo, ese gran sanador, ha hecho su trabajo silencioso pero eficaz. Las heridas más profundas han cicatrizado, aunque las cicatrices permanecen como recordatorios de batallas ganadas y perdidas, de lecciones aprendidas, de una vida transformada por el dolor pero no definida por él. Esta mañana, mientras arreglaba la casa para recibir a Emiliano, quien viene desde la Ciudad de México para pasar las fiestas con nosotras, encontré en el fondo de un cajón el vestido rojo que nunca llegué a usar aquella Nochebuena. Lo saqué, lo extendí sobre la cama y lo observé como quien mira una fotografía antigua de un tiempo que parece pertenecer a otra vida. Ese vestido representaba para mí no solo la humillación de aquella noche, sino también la mujer que había sido, alguien que buscaba aprobación, que medía su valor a través de los ojos de otros, que había construido su identidad en torno a su papel como esposa y madre, olvidando a veces quién era en esencia. Con decisión, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué en una bolsa junto con otras prendas que ya no uso, destinadas a ser donadas. Ese vestido merece ser usado por alguien que pueda darle una historia nueva, sin las sombras del pasado. Este año ha estado lleno de cambios, de desafíos, pero también de descubrimientos y triunfos personales. Tras obtener el puesto de coordinadora en la escuela, mis ingresos mejoraron significativamente. Con parte del dinero que recibí del acuerdo de divorcio, me inscribí en un diplomado de psicopedagogía que siempre quise hacer, pero que había pospuesto por falta de tiempo o de apoyo. Ahora, a los 51 años, me encuentro estudiando nuevamente, aprendiendo, creciendo profesionalmente. Sofía comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad Estatal, con la beca que tanto la enorgullece. Vive aún conmigo, aunque pasa la mayoría de su tiempo en la escuela o con sus amigos. Ha establecido una relación cordial aunque distante con su padre, viéndolo 1 o 2 veces al mes, generalmente en lugares neutrales como cafeterías o restaurantes. Emiliano, ya en su último año de medicina, ha encontrado también una forma de manejar su relación con Miguel. No es la cercana complicidad que alguna vez tuvieron, pero tampoco es el rechazo total de los primeros meses tras la separación. Es un equilibrio frágil pero funcional, como tantas cosas en nuestra nueva realidad. En cuanto a Miguel, nuestra comunicación se limita ahora a asuntos prácticos relacionados con los niños o con algún trámite pendiente. Sé, por lo que Sofía me ha contado, que sigue con Mariana y que planean casarse en primavera. La casa en Tepoztlán está finalmente terminada y viven allí los fines de semana, manteniendo el departamento en Cuernavaca para los días laborales. A veces, en momentos de quietud como este, me pregunto si es feliz, si encontró en su nueva vida lo que no pudo encontrar en la que construimos juntos. No es que importe realmente para mi bienestar actual, pero 23 años de matrimonio dejan una conexión que ni siquiera el divorcio más amargo puede cortar completamente. Mi teléfono suena, interrumpiendo mis reflexiones. Es Luisa, recordándome nuestra cita para ir de compras esta tarde. ¿Estás lista para la operación Nochebuena Nueva?, pregunta con entusiasmo. Tan lista como puedo estar. Respondo con una sonrisa que ella no puede ver, pero seguramente puede oír en mi voz. Este año, por primera vez, celebraremos Nochebuena en casa de Luisa, un territorio neutral, libre de los fantasmas del pasado. Mi madre estará allí, y Emiliano, y Sofía, y un puñado de amigos cercanos que han sido mi sistema de apoyo durante este año de transición. Una celebración pequeña pero significativa, marcando no solo la tradicional fiesta navideña, sino también el aniversario de mi renacimiento personal. ¿Ya decidiste qué vas a usar?, pregunta Luisa. Estaba pensando en algo nuevo, respondo. Algo que nunca haya usado antes. Me parece perfecto, aprueba ella. Un nuevo vestido para una nueva Carmen. Después de colgar,
Termino de arreglar la casa y me preparo para salir. El espejo me devuelve la imagen de una mujer que reconozco, pero que también me sorprende a veces. El cabello más corto, ahora con las canas visibles que ya no me molesto en teñir, las líneas de expresión que cuentan historias de risas y lágrimas, pero sobre todo, una mirada clara, serena, que ya no se esconde ni se disculpa por existir. No soy la misma mujer que despertó aquella mañana de Nochebuena hace un año, preparando bacalao y ensalada de manzana para una familia que creía intacta. Esa Carmen se ha ido, transformada por el dolor, la traición, pero también por el descubrimiento de una fortaleza interior que no sabía que poseía. En su lugar está esta nueva versión de mí misma, una mujer que ha aprendido que el valor no viene de afuera, sino de adentro, que la felicidad no depende de otra persona, que la vida puede derrumbarse y reconstruirse, diferente pero igualmente valiosa. El camino no ha sido fácil. Ha habido días oscuros, noches de lágrimas, momentos de duda y miedo al futuro, pero también ha habido descubrimientos, alegrías inesperadas, una libertad que nunca había experimentado. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a tomar decisiones sin consultar a nadie, a reconocer mis propios deseos y necesidades, después de décadas priorizando los de otros. He aprendido a poner límites, a decir no sin sentirme culpable, a decir sí a experiencias que antes habría considerado frívolas o egoístas. Hace 6 meses, me inscribí en clases de baile, algo que siempre quise hacer pero que Miguel consideraba inapropiado para una mujer de mi edad. Ahora, cada jueves por la noche, me encuentro bailando salsa y bachata con un grupo de personas que, como yo, están redescubriendo el placer del movimiento, de la música, de la conexión humana sin expectativas ni obligaciones. También he redescubierto mi amor por la lectura, por largas tardes con un libro y una taza de té, sin la culpa de estar perdiendo el tiempo, cuando debería estar cocinando o limpiando o atendiendo las necesidades de alguien más. El jardín trasero, que siempre fue mi espacio pero que a menudo descuidaba por falta de tiempo, ahora florece con plantas nuevas junto al viejo naranjo. Cultivo hierbas aromáticas y pequeños vegetales. Disfruto del contacto con la tierra y del milagro cotidiano del crecimiento y la renovación. Mi círculo social ha cambiado también. Algunas amistades se desvanecieron con el divorcio, incómodas con la nueva dinámica o leales a Miguel, pero otras han florecido y nuevas conexiones han surgido en lugares inesperados. Mi grupo de baile, mi clase de psicopedagogía, incluso entre padres de alumnos que antes veía solo como madres de familia, y ahora reconozco como personas complejas con sus propias historias y desafíos. Hace 3 meses, un colega de la escuela, el profesor de música Santiago Méndez, me invitó a tomar un café después de una junta. Es viudo desde hace 5 años, con 2 hijos ya adultos que viven en el extranjero. Hemos salido varias veces desde entonces, disfrutando de conversaciones sobre libros, música, viajes y sí, también sobre las heridas y aprendizajes que dejan las pérdidas, aunque sean de naturaleza diferente. No sé si esta amistad, que lentamente podría estar evolucionando en algo más, se convertirá en una relación significativa. Y lo más importante es que no necesito saberlo ahora mismo. Puedo permitirme disfrutar del proceso, del descubrimiento mutuo, sin la urgencia de definir o etiquetar, sin expectativas de para siempre, ni temores de soledad. Porque si algo he aprendido en este año de transformación, es que la vida no se trata de certezas, sino de posibilidades. No se trata de llegar a un destino, sino de recorrer el camino con atención plena, apreciando cada paso, cada tropiezo, cada momento de claridad. La traición de Miguel, que en su momento me pareció el fin de mi mundo, resultó ser en realidad el comienzo de uno nuevo, un mundo más auténtico, más alineado con quien realmente soy, con mis valores y sueños propios. No es que esté agradecida por el dolor, por la humillación, por la mentira, pero sí estoy agradecida por la mujer en la que me he convertido a través de ese fuego purificador. Una mujer que ya no necesita la validación externa para sentirse completa, que no teme a la soledad porque ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, que sabe que su valor no disminuye con la edad, sino que se profundiza, como el sabor de un buen vino. Mientras cierro la puerta de casa para ir al encuentro con Luisa, miro hacia el cielo azul de Cuernavaca. Respiro profundamente el aire fresco de diciembre,
y siento una paz que viene del conocimiento profundo de que, pase lo que pase, estaré bien, más que bien, estaré plenamente viva, abierta a lo que la vida tenga para ofrecerme. El vestido rojo que nunca usé se quedará en el pasado, junto con la mujer que fui. La mujer que soy ahora elegirá su propio camino, sus propios colores, su propia forma de brillar. Y esta Nochebuena, cuando levante mi copa para brindar rodeada de las personas que realmente me aman y me apoyan, lo haré no por lo que he perdido, sino por todo lo que he ganado, mi libertad, mi autenticidad, mi renacimiento, porque a veces, lo que parece el fin de todo es solo el principio de algo mejor. A veces, como el naranjo de mi jardín, necesitamos perder todas nuestras hojas para florecer nuevamente, más fuertes, más hermosos, más verdaderos.